El Club de Lectura de las Amicas es presentado por Grupo Planeta y David and Joseph. Hola, hola, Tamarita Yáñez. Hola, Coté, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? ¡Bien, volviste! Volví a esto que se llama El Club de Lectura de las Amicas. Démosle un aplauso a mí misma, a este retorno. Mira, hay un dicho que dice, el que se va sin que lo echen, vuelve sin que lo llamen. Sin que lo llamen. No fue el caso. No, porque fui expulsada de mi propio podcast. Está bien. Empezar a crear beef. Me expulsaron. Ustedes dijeron, ay, cuando el club de lectura con Belencita. Escucharon. Eso es sus su culpa. voces fueron escuchadas. Su culpa. Me echaron de mi propio podcast. Pero lo mandamos a la playa. La mandamos de viaje a la playa. Estoy de vuelta. Oye, Tami, dígame. Igual, aunque hay una mancha en mi corazón, porque me echaron de mi propio podcast, quiero felicitarte a ti ¿Ya? y a Belencita por este espectacular ciclo de Noviembre con N de Nicholas Sparks. Gracias. A mí misma. Besitos, Porque, Belén. supe que hubo emoción, hubo lágrimas y que, amiga, tú hayas leído Nicholas Sparks. Wean. Nunca antes pensado, nunca Sí, antes visto. El nunca poder antes pensado. de Belén Marchand. Solo Belencita puede hacerlo. Exacto, así que nada, pues, Tamarita. Belencita llevó Nicolás Sparks a las poblaciones. Oye, y después de este mes, ¿voluntariamente leerías Nicholas Sparks? Sí, de hecho tenemos muchas dudas existenciales y queremos ver si quieres participar. Te Ya. quieres unir. Porque Porque Belén... después de que me echaron dijeron No, necesitamos una perspectiva neutra. No, porque puedes también decir, ¿saben qué? No me interesa. Hay un libro que escribió Nicholas Sparks, que es el último libro que lo escribió con M. Shyamalan. ¿Podéis Ya. creer esa combinación? Mira. Rarísima. Queremos leerlo. Y le pregunté a la Belén, porque la Belén hizo el círculo al revés, por así decirlo, que es... Ella vio las películas y de ahí Y se después leyó leyó el el libro. libro. Entonces, dependiendo de cuánto le gustó la película, es que ella se leyó el libro. Perfecto. Por ende, ella no es fan como de Nicholas Sparks, que se ha leído toda la bibliografía. Entonces hay una película que es la peor. Yo le dije, Belén, ¿cuál es la peor película de las que tú hayas visto? ¿Sabe cuál es? Y le dije, bueno, leamos el libro. Solo va a saber si es igual de podrio o es una joya que Hollywood la estropeó. Espectacular, me gusta esa visión. Ya, Así pues, es. me sumo. Así es. Me sumo. Así que quizás hay un día de quizá el próximo año, un Sí, mes. enero, febrero, marzo, Enero, abril. febrero, quién sabe. ¿Quién Si no hay sabe? un lanzamiento, podemos leer ese libro. Porque vacaciones. Necesitamos vacaciones. Así es. Pero hoy lo que nos convoca a Tamarita Yáñez es esto que está acá. No sabía vivir sin ti, de Luis Jara. Así es. Igual me encanta que, como el papá de Luis Jara también se llama Luis Jara, le ponen Lucho. Lucho, para diferenciarlo. Lucho. Sí. No es Luchito, es Lucho. Entonces, Luis padre, Lucho. Luis Jr. Luis Jr. Luis Jr. Sí, vamos Así a es. contarles todo sobre este libro, pero antes me quiero tomar unos segunditos Ajá. porque este año, ustedes saben, 2025 fue el retorno del Club de Lectura y ya que estamos en el primer capítulo el primer domingo del mes, Sí. del mes de diciembre y que va a ser técnicamente el último del año también. Así es, también. Quiero agradecerles a todas y a todos por su entusiasmo con Sí. el regreso del Club de Lectura y muchas gracias también por que a pesar de que no partimos a inicio de año, No. que aparecimos incluso en varios raps de Spotify. Así que de Sí. verdad, pero muchas gracias. Aplauso para ustedes. Muchas gracias por seguirnos, por escucharnos, por hacer fomento lector y nos acostumbren al especial. No va a pasar. Es un libro al mes. No, bueno, cuando ¡No naciones! hicimos un libro al mes para cuando me acuerdo que era como el plan lector, ¿te acordás? Weón, esa... Pandemia, po. Solo Pandemia. se podía hacer en pandemia. Sí, sí, sí. ¿Cachai? Que nosotras no caímos en la masa madre. Nosotras caímos en el libro. Palomita blanca. Cruz para el Al cielo. cielo. Leímos 6 libros para un puro capítulo. Que tú me podrás decir, tiene 80 páginas. Igual. Da lo mismo, Marta. Eran demasiados personajes. Nunca me harán quererte, juventud en éxtasis. Jamás. ¡Jamás! Y después como que lo popularizamos de nuevo. Había mucha gente hablando después de Juventud en Éxtasis. Sí. Y yo así como, mira, interesante. Mira, juventud en Interesante. éxtasis. Vieja estúpida. Vieja estúpida. Completamente. Así estábamos. Perdón, Tamarita. No, adoramos la- Estornudos. No, yo tuve estornudé. Alergia. Ya. Pero, antes de que entremos de lleno a hablar de Luis Jara, Ajá. tenemos que hablar de alguien que no nos abandona, que Jamás. sigue con nosotros. Siguen con nosotros, por Esperamos supuesto. verlo en el 2026. Por favor, las puertas están abiertas para ti, Para el Editorial fomento, Planeta.
Fomento lector que tiene la Coté. Ahí, Así en es. primerísimo Acá primer lo tengo, plano. porque mira, nuestro fomento lector es como Roxy Andrews cuando se saca una peluca y es como Así es. ¡tapá! Porque abajo está Luis Jara. Pero antes tenemos El corazón del rey Así de es. Catherine Bernal Lobo. Así es. Es la tercera parte de la saga Rey. Wow. Wow. Y dice así. A ver. Dentro de la fortaleza del palacio de La Cronté hay un hombre marcado por heridas del pasado y por los secretos de su linaje. Su corazón late por una mujer que no encaja en los planes del reino ni en las exigencias de la nobleza y no puede perdonarlo. Emily nunca soñó con llevar la corona del reino enemigo sobre su cabeza, pero el destino la arrastra dentro de un mundo gobernado por intrigas, alianzas ocultas y emociones que ponen a prueba su valentía. Juntos tendrán que enfrentarse a un pueblo que persigue su amor como un crimen, empujándolos a un abismo que obligará a sus corazones a fundirse en un solo para resistir la tormenta que amenaza con quebrarlos. El corazón del rey de Catherine Bernal ya está disponible en librerías y tiendas tiendas digitales. Así que ya lo sabes, si te leíste la saga Rey, Así es. tenemos ya la tercera entrega, que es un libro bien grueso. Y es hermoso. Hermoso, de hecho cada una de las esquinitas tiene un dibujito, es Hermoso. una edición hermosa como siempre, Editorial Planeta devorando, ahí tenemos a Así es, así es. Catherine. Hermosa. Hermoso, así que muchas gracias por acompañarnos Editorial Planeta, Planeta. y vuelve a su Roxy Andrews era. Chan, Porque este libro que tenemos... no, me adelanté. ¿te adelantaste? Sí, perdón. No importa, Tamarita. Un aplauso para ti. Lo que pasa es que para ustedes es domingo. Para nosotras también. También, porque esto está en vivo. Esto no es un miércoles, ¿no? no, Un no, miércoles no. casi a las 9 de la noche, no. Hay efectos especiales. Ah, ¿tú no habías estado en transiciones? Creo que no habíamos tenido efectos especiales. Métale transiciones nomás, Paulita, métale Sí, nomás. gracias, cita directora. Sí. Oye, porque hoy día, Tamarita, vamos a estar leyendo este espectacular libro. PowerPoint, Windows 98. Sí, me gusta que sea como nuestro sello. Pero antes también quiero invitarles a todas y a todos a que se suscriban Así es. a Amigas en YouTube, tu streaming De mujer. Porque estamos en una campaña, sobre todo ahora que viene Navidad, Así es. que le agarres el teléfono a tu pololo, a tu polola, a tu mamá, a tu tío, a quien sea que veas desprevenido y le pongas seguir. Tanto en Spotify, al Club de Lectura, como a todos los podcasts de A todos los Amigas. podcasts. Y también, lo más importante, en el canal de YouTube. Yes. En Spotify, en YouTube. Nos pueden seguir en redes sociales, en TikTok y en AmicaCL por Instagram. Así es. También recuerden ponerle me gusta a este capítulo y si quieren hacernos un regalo navideño, compártanlo. Así es. Ahora, yo sé Compartan. que quizás muchas de ustedes me van a decir, Coté, ¿por qué van a leer el libro de Luis Jara Cantillana? Ujú, ujú, ujú. Y yo te voy a decir, porque he's an icon, he's a legend, and he Is is the the moment. moment. Es un pilar importantísimo dentro de la cultura pop. Es una de las mejores voces que tenemos en el país. Y Luis Jara no merece nada más en este podcast que respeto, que pasión, que admiración. ¿Ustedes quieren saber si en este libro habla de Robbie Williams? Quédense. Hablará de Robbie Williams. ¿Hablará de Miriam Hernández? Hablará de más celebridades. ¿Hablará de su paso por Mucho Gusto? Hablará de la disputa que tienen los famosos en Miami y que recuerdan que hacían el quite Luis Jara. ¿Hablará? ¿Qué queda en Miami en estos momentos? ¿Hablará de Felipe Biel? ¿De quiénes hablarán? ¿Hablará de Douglas? Averígualo a continuación porque Así es. vamos a dar por iniciado este capítulo del Club de Lectura Tamarita. Y vámonos con la primera sección. Esto es... ¿Qué tengo en mi mano? Bueno, tenemos este libro, No sabía vivir sin ti, Luis Jara, editado por Planeta y lanzado recientemente, este año 2025. La primera edición se imprimió en noviembre de este año. ¿Puedo Miramos de decir, la portada. puedo decir que cada vez que veía la cara de Luis Jara en mi libro, solo podía pensar en el reel cuando le dijo, Valeria, mira la cámara. Mal. Exactamente, porque cuando Lucho Jara estuvo acá, él decía que siempre tenía la mirada 3/4, que uno se veía más, no quiero ser Raquel Argandoña, pero estético. Aesthetic. Aesthetic, no, Ajá. él decía que te veías más estilizado. Eso es. Recordemos, bueno, van a cachar hartos traumas Sí, que tiene sí, sí. Lucho Jara con el tema corporal, estético, porque se hizo famoso en una época donde los estándares eran harto más duros. Así es. Y estuvo en muchas cosas. De Sí. hecho, uno de los paralelismos que podía como
guardando las proporciones de cada uno en sus cosas, pero sentía que en todas las cosas que estuvieron eran muy Felipe Camiroaga, Luis Jara. Aunque no se le ha mencionado a Felipe. No, porque no deben haber tenido tanta relación en ese momento. Pero sentía que como Felipe estuvo en teleseries, Lucho estuvo en También. teleseries, matinal. Entonces iba como... Showmans. Exacto. Claro, bueno, este libro, no les contamos el contexto, No, pero no. No sabía vivir sin ti, es la primera autobiografía, por así decirlo, de Luis Jara, que está acompañada y muy ligada a su relación con su papá. Así La es. vida de su padre. Por lo mismo, el libro llega hasta la muerte de su padre, que eso data del 92. Así es. Por lo mismo, hasta ahí vamos a estar contándoles sobre la vida de Luis, pero en este libro yo considero que en la portada, donde él está utilizando un cuello alto negro, un Beatle, y un traje en color burgundy, en color burdeo, Yo te iba a decir Vino. concho vino. concho vino, concho vino, se ve bastante estupendo. Sí. Siento que Sí, sí, el sí. jopo que tiene y esa mirada intensa, 3/4, que mira hacia el horizonte, Tamara, mira al frente. Mal. mira Lo único que voy a decir. mal. Mal. No puedo, porque como puso Botox, no puedo arrugar como Lucho. Estoy Mientras intentando. tanto yo estoy así, parezco perrito Cherpey, mira. Lo estoy intentando, exacto. Estoy tratando de expresar. Tenemos también, bueno, la contraportada. ¿Quiere leerla, Tamara? Voy. La memoria no distingue entre la alegría y el dolor. Ambas emociones quedan grabadas con la misma intensidad. No sabía vivir sin ti es una memoria conmovedora y profundamente íntima del cantante Luis Jara, quien reconstruye su infancia, su descubrimiento como cantante y sobre todo su compleja relación con su padre en este libro único. A través de una narrativa honesta y emocional, Jara nos lleva desde las calles del barrio Mata a los pasillos de la televisión chilena de los años 70 y 80, transportándonos en una época y revelándonos cómo el dolor, el rechazo y el amor moldearon, ahí está, su vida y su música. Este libro no solo retrata el ascenso de un querido artista que hoy cumple más de 40 años de trayectoria, sino que también la transformación de un hijo que decide conquistar el corazón de su padre. Es un testimonio de resiliencia, ternura y redención, que resonará en quienes han vivido la búsqueda de afecto en medio de la adversidad. ¡Ah, mis daddy issues! No, o sea, si tienen daddy issues, ustedes este libro no están preparadas. No están preparados tampoco. No. Voy a leer la solapita. Tiene Lea dos la solapita. solapitas con texto. Tenemos la biografía de Luis Alberto Jara Cantillana, conocido artísticamente como Lucho Jara. Nació el 25 de octubre de 1965 en Santiago de Chile. De muy joven mostró interés por la música, participó en programas infantiles como Dingo Londango. Dingo Londango, sí. Amiga, cada vez que leí Dingo Londango, solamente yo estaba pensando en la película, como es, bueno, ya me voy a acordar, Sí. es como, de esas como de westerns. El bueno, el malo y el feo. Bueno, sí, no sé, pero ya, Dingo Londango y Escalera a la Fama. Su debut como actor fue en la teleserie De Cara al Mañana en el 82 y más tarde tuvo un papel en Los Títeres, 1984. Su salto definitivo de la música fue en 1985, cuando ganó el festival del programa Martes 13 con la canción Ámame, 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 que también dio nombre a su primer álbum. A lo largo de su carrera ha lanzado discos como Otra vez de cero, Inevitable, Un golpe de suerte y Emociones, consolidándose como una de las voces más queridas de Chile. También ha sido conductor de exitosos programas de televisión como Cuánto vale el show, Mucho Lucho y La movida del festival. Luis Jara es uno de los artistas más queridos y relevantes en Chile. Ha marcado épocas tanto en la música como en la televisión gracias a su estilo único y cercano. Su amplia trayectoria incluye más de 20 discos editados y más de 9 presentaciones en el Festival de Viña. Además de sus numerosas colaboraciones musicales, ha entrevistado a reconocidas figuras, demostrando su carisma, capacidad de conexión con el público y talento para entretener. Hoy, con 40 años de carrera, sigue siendo un referente indiscutido para el panorama artístico nacional. Yo todo el rato. Roy Williams. Roy Williams. Completamente, completamente, Roy Williams. sí. Bueno, tenemos además un libro que tiene exactamente 146 páginas de texto. Tiene además un índice, una página de agradecimientos, el índice que está al final, Sí. y tenemos una dedicatoria inicial que dice simplemente a mi padre. Y yo así. No somos nada. A mi padre. Exactamente. ¿Te parece si vamos al tiro? Te lo resumo porque quien está en este libro es como vasto. Sí, bueno, quienes están en este libro parecen personalidades del tipo
Don Francisco. farándula, 70s, 80s, 90s. Política. Sus también familiares, su madre, su padre, su hermana. Uf, Así que parientes extensos. vámonos de inmediato. Antes quiero preguntarte, ¿qué Dime. significa Lucho Jara para ti? ¿Tienes? Ya. Yo voy a ser muy honesta. No, tengo 3 cosas que decir sobre Lucho Jara. Primero que todo, en mi casa no es... ¿No se escuchó Lucho Jara? No, se escuchó, pero no es como bien querido, por así decirlo. En mi casa no es como admiremos a Lucho Jara, pero era alguien que estaba constantemente. Era en Mucho Gusto, en Sábado Gigante, entonces yo sabía de su existencia. Dicho eso, es inevitable no saberse al menos una canción de Lucho Jara. Completamente, es parte de la cultura pop. Bueno, mal. Pero yo tengo una historia muy personal con Lucho Jara, A ver. muy estúpida también. Cuando yo entré primero básico, a mí me mandaban en furgón escolar al colegio. Y a mí me daba mucha pena. No me preguntéis por qué. No sé si era ansiedad, no sé si era porque quería seguir durmiendo. Yo me iba todos los días llorando al colegio. Y la tía del furgón escolar, no sé por qué, cada vez que a mí me pasaban a buscar, estaba sonando un golpe de suerte de Lucho Jara. Era fanática. Pero, ¿cachai? El trauma es como, no sé cómo se llama en la ciencia cuando a los perritos le ponéis la campanita para darle comida. Como entrenamiento. Una como cosa así. adiestramiento. Weón, por años yo no sabía por qué me daba tanta pena un golpe de suerte. Tú como no. Trauma. Y yo así como, ¿por qué estoy sintiendo como ansiedad con esta canción? Estaba como pasándola increíble. Y yo así como, no quiero ir al colegio. Tamara tiene 39. Y yo como, no. Perfecto. Entonces ya. esa es como mi relación. Yo sé que a Ok. ti te gusta mucho Luis A mí Jara. siempre me ha gustado mucho. En mi casa nunca se escuchó Luis Jara. Nunca. ¿Por qué te empezó a gustar entonces? Yo creo que al comienzo fue un poco como consumo irónico. Pero después de ese Igual consumo yo siento irónico, que el consumo irónico para ti es el nuevo... ¿qué es lo que decimos que no tenemos? placer culpable. Placer culpable. Sí, como consumo irónico, hace cuando tenía como, empecé como a seguirlo cuando tenía como 25, ponte tú ¿Ya? 26, como, oye, Lucho Jara es muy bueno, sí, sí. Y de ahí... Y efectivamente es muy bueno. efectivamente es muy bueno. Para un cumpleaños mi hermana me regaló una entrada para ir al Movistar Arena. Y tú muy Lo como, pasé increíble. es un hueveo, es un hueveo. Es un hueveo, pero en verdad te amo, Luis Jara. Bueno, se sabe que cantó en mi matrimonio también y que fue uno de los top momentos de mi vida, básicamente. Weón, hay un GIF en el chat de esta empresa, el cual usan constantemente mi cara cuando vi a Lucho Jara. Fue una sorpresa. todo Como así. yo más encima agarrando gente que no tengo idea quiénes eran. Claro, pero es que porque no sabía nada, ni yo sabía. No, pero es que no mi impresión... sabía. Voy a musicalizar todo, ya que no puedo. Hola, tío YouTube, le querimos Sí. mucho. Don YouTube, le querimos. Guay. Guay. Bueno, es muy bueno ese GIF. Por lo mismo, este libro lo leo con mucha emoción y con ganas de conocer más. Yo admito que más allá de su carrera musical y de las cosas que todos sabemos de Luis Jara, llámese, salió en la tele, por supuesto, el tema con Robbie Williams, su carrera musical y su supuesto romance con Miriam Hernández. Bueno, ese era un tema en mi casa. Eso, tema. yo creo que poco sabía de la vida de Luis Jara. No sabía. No sabía. Este Ya. es el nuevo Manos. Y ahora, manos o quizás cosas. Así como, bueno, Lucho, no sabía. No sabía. Pero ahora sí lo sé. Ahora y lo estoy sabe. muy contenta porque, bueno, vamos a descubrirlo en conjunto. Así es. Ya. Bueno, vamos, partamos, po. Esto Entonces, es- esto es... Te lo resumo. Oigan, yo creo que esto va a ser un tremendo regalo de Navidad. ¿Como Se editó libro? recién, Sí. como libro. Si tu mamá es fan de Lucho Jara, regálale esto. Si ahí tienes algún pariente, hombre, mujer, tío, abuelo, que le gusta como el cupuchenteo farandulero, también. Amigo secreto, Excelente. o sea, imagínate, muy hondero, llegáis como, la biografía de Lucho Jara, muy buena. Y hasta como regalo, como decís tú, consumo irónico. Sí, Bueno, espectacular. espectacular. Bueno, eso lo deberían decir al final, pero es muy fácil de leer, efectivamente. No es solo porque sea cortito y que tiene 146 páginas, sino que de temas muy rápido. Como Sí. que es como, ¡oh! Ya, ¿y ahora qué viene? Ya, ¿a dónde vamos? Bueno, como les decíamos, el libro se basa en la relación entre Luis Jara y su padre y te parte con unas palabras iniciales, donde él te sitúa en un momento de su vida donde está buscando oportunidades Ujú. y que él estaba llegando a su casa en Mata y que llega con una noticia muy importante porque le había quedado seleccionado en un programa de tele. Que se llama El Capitán Sacacorcho de Mandolino. El nombre original, pero todo el mundo lo conoce como Mandolino, que era este personaje humorístico que era como... De Sábado Gigante. Sábado Gigante. Sí. Y le habían dado este programa como infantil
Y a Luis Jara, de 12 años, que había llegado a ser como el casting, lo habían elegido para ser parte del coro. Y era Claro. una tremenda oportunidad, no solo por dinero o por fama, sino porque era un sueño para él como lograr llegar a esa cosa. Y llega a su casa y le cuenta a su papá como, oye, quedé en esto. Y estaba tan feliz, tan emocionado que un niño de 12 años que hace con su papá lo abraza y le da un beso. Lo abraza, le da un beso de felicidad. Y el papá, ¿qué es lo que hace? Bueno, lo empuja para atrás de una manera como bien violenta y le dice, textual, los maricones se besan, los hombres no hacen eso, no se dan besos. Y uno dice, pobre niño Luis Jara, de 12 años, sale el papá homofóbico, que además le rechaza Bueno, en un momento importante. Y uno que aquí es full. ¡Vamos! aliadas, ¡Vamos! jamón y ¡Aliados! queso. Muy bien, es terrible, po. No, y aparte, yo sé que es la presentación de personaje, pero créeme que no es la mejor presentación de personaje porque inmediatamente es para mí el villano de la historia. Por supuesto, yo digo porque mira, yo lo que sabía popularmente era Ujú. que Lucho Jara y su mamá tenían una relación muy cercana. O sea, el nivel de relaciones, no sé si llamarlas sanas, porque no tengo idea, pero como de que tú dices, hombres que están chilenos, que están muy apegados a su mamá, Zamorano. Exacto. A ese nivel para mí Sí. era Lucho Jara con su mamá. Yo pensé lo mismo. Sin embargo, a lo largo de este libro su figura se ve más distante. Como que siento que Sí. los dos son como que, ya, esto es como un resumen medio spoiler, así que póngale stop si no quieres seguir escuchando el spoiler, pero básicamente es, los papás están a una distancia de lo que es Luis, por partes iguales, por así decirlo, y cada uno se acerca en distintas partes. Como que las cosas que a la mamá se acerca, el papá no. Y así van, todo el Claro, rato. o sea, son claramente papás que son criados con una tijera completamente distinta, que ya no existen ese tipo, creo yo, de crianzas, o quiero pensarlo. Queremos pensarlo, pero... Sí, porque, o sea, piensa que, bueno, después de todo esto, Ujú. te cuenta, después de presentarte el villano del papá, en este momento uno dice como, ¿acaso nuevo Luisito Rey? Weón, pensé lo mismo. ¿Cierto? Lo mismo. Entre el ¿Cierto papá que de sí? Robbie Williams y Luisito Rey. Entonces uno dice como, oh, wow. Sin embargo, él empieza al tiro de darte contexto quién es su papá y quién es su mamá. Así es. De partida, los papás se conocen cuando son muy mayores. La mamá de Luis tenía, en ese momento que se conocen, 32 años y el papá tenía 43. Sí, Lo cual ya de por sí te pone en otro estándar, porque lo primero que yo he pensado era como, se casaron adolescentes, o la mamá era muy chica y el papá era muy grande. No, los papás, los dos eran muy grandes. los dos eran muy grandes, sin embargo, igual se casan escondidos Sí. porque su mamá, llamada Alba, Sí. quien, Alba Giselle, Alba Reyes. Giselle Reyes, ya, porque la mamá vivía en San Antonio. Y en San Antonio vivía en una casa con un corte, por supuesto, muy machista, Así es. con todos sus hermanos y sus papás, y los hermanos se casaron con las cuñadas, o sea, se casaron con cada uno, Sí. seguían viviendo en la casa, tenían cabros chicos, y el papá de Alba la saca del colegio cuando estaba en octavo Así básico para que se haga cargo de la casa. Y Como básicamente apoyando lo que- a la mamá para criar al resto de los hermanos. lo que se hacía antes. Exactamente. Por lo mismo, ella en algún momento quiere empezar a escapar Ujú. y convence al papá de que la deje ir a Santiago a hacer un curso de corte y confección. Así es. Como la oportunidad que tenía para... Y muy también en la línea de nos sirve. O sea, que Alba aprenda a coser y a tener como una profesión. No es para que ella gane dinero y se haga independiente, es para que nos ayude en la casa. Claro. Entonces, ella se viene a vivir a Santiago y corte a el papá, que el papá se llama Luis Alberto Jara Vergara. Y el papá de Luis Jara también viene de una situación en la cual, para sorpresa de mucho, incluida yo, es un hombre muy inteligente. Es una persona que entró al Instituto Nacional, que le iba muy bien en el colegio y que lamentablemente sufrió de lo que... Yo no sabía que existía esa enfermedad, que es un... Se me olvidó el nombre, lo tenía anotado acá. Es como un... Le dio algo en el cerebro, como un cansancio cerebral, creo que se llamaba. Ah, sí, lo anoté. Espérate, acá está. Agotamiento cerebral, Sí, eso era. Un surmenage, como se decía Es que antes. eso, pero mi abuela yo lo tenía como un desmayo. Surmenage, yo igual dije esto es salud mental. De hecho. Porque, bueno, esto desencadena que este caballero no solo como que votara el colegio, sino No. que votara la vida. Completamente. Así es. Entonces él se encierra en vivir con su madre Ujú. y poca información hay de la vida del papá de Luis Jara Exacto.
hasta, o sea, desde los 42 años hacia atrás. Exactamente. De hecho, la poca información que tienen, que es muy como... No sé si a ti te pasó, dudo, porque Luis Jara tiene como la edad de nuestros papás, para ponerlo como generacionalmente. Entonces, los papás de Luis Jara venían a ser como nuestros abuelos. Claro. Entonces, no sé si te ha pasado que tú igual como que veías a tus abuelos como, no de cierta manera, sino como con cierta información y de repente de la nada te enteráis de una historia así como increíble. Tu abuelo estuvo en la Marina 8 años y tú como viajó por todo el mundo y yo así como... Pero sí el tata, o sea, imposible. Claro. En este caso no era así. En este caso era como, después de este sumenage que le dio el papá de Luis Jara, el caballero se dedicó a hacer trabajos esporádicos y eventualmente se quedó a vivir en la casa en la cual conoce a Alba, porque eran vecinos, y en esa casa lo que termina ocurriendo es que él se va a vivir con su mamá, hasta que la mamá muere cuando Luis tiene 42 años. Claro, entonces la mamá como muere y él ahí queda, igual aquí es mami issues del papá de Luis, porque queda viudo técnicamente porque él se desvivía por su madre. Sí, pues como Por que le ende, quedó eso. no tiene nada más que hacer, conoce a Alba Giselle y ahí es ya quedó como Alba Giselle. Y ahí es donde empiezan como esta relación. Tú alguna vez viendo a Luis Jara y tú como tu mamá, Alba Alba Giselle Giselle. Reyes. Ellos empiezan esta relación, sin embargo, quedan como muy como, deberíamos casarnos. Sí. Es que siento que igual te lo dicen de una otra manera, Luis, pero la manera en que te la presentan la relación es muy transaccional. La mamá necesitaba huir de su casa, netamente. Era como, me dieron esta como ventana en la cual estoy en Santiago estudiando y conozco a este caballero con el cual salgo a caminar, no me doy beso, no me doy la mano, no nada. Simplemente nos estamos como, comillas, conociendo y este señor tiene 40 y tantos años y igual familiarmente hablando lo hueveaban un poco como socialmente de que estaba como... que qué le pasaba, que cómo era posible que no tuviera una pareja a esa edad, que no se hubiera casado, que no tuviera hijos a esa edad. Y aceptan casarse, pero cuando la Alba le dice a Luis que tiene que ir a pedirle su mano como a sus 4 hermanos y a su papá, no, el papá había Sí, fallecido. pues a los hermanos nomás que quedaban en San Antonio. Exacto. Él va, les pide la mano y después de que se va de vuelta, los hermanos le dicen, este weón no me va a quitar nada al Alba. Porque básicamente a la Alba la tenían como empleada gratuita, Cenicienta básicamente, la tenían de empleada gratuita. Bueno, la Alba agarró un chauchero como un chorito de la época, metió un certificado que... Sacó la libreta de familia. Que a los hermanos se lo habían guachipeteado Sí. para que no la sacaran y se escapa de la casa y ahí es donde se casa con Luis Alberto. Con un delantal como vestido de novia y fue así. Y con lo que tenía puesto se fueron de vuelta a Santiago y se fueron a vivir a esta casa que queda en Mata y comienzan esta relación donde es todo bastante tranquilo y a partir de este momento Luis padre decide, o el trabajo que encuentra es el trabajo que le duró hasta el final de sus días con el que se jubiló, que es ser portero en Loncoleche. Claro, sí. Y lo que empieza a ocurrir es que Alba se empieza a encontrar con que, si bien tiene más libertad porque no está trabajando para nadie y está en su propia casa, no tiene nada que hacer. Y ahí es cuando decide que va a poner un taller para empezar como a coserle a la gente del barrio y al mismo tiempo deciden que quieren tener como familia, tener hijos, pero les llama mucho la atención porque como igual están, comillas, grandes, puede que tengan algo, los doctores le dicen que no y al poco tiempo después, cuando decidieron que iban a adoptar, resulta que Alba está embarazada de Lucho Jara. Exactamente. Él nació con 4,2 kilos. Nació con forceps. Yo también nací con forceps. ¿En serio? Sí. No, Sí. yo fui parto natural y mi mamá hasta el día de hoy me cuenta cuando le hicieron caminar por el hospital para que se dilatara. Así como, señora, camine. Bueno, yo por eso quedé tan cagada el mate, ¿ves tú? Mira, yo lo Lucho, raro que tú y yo somos iguales. Bueno, lo que sí, y hay muy como signos zodiacales. Si eres no sé si es Libra o es Escorpión. Luis, es Sí. octubre, no sé, amiga. Tampoco. Pero No eso. sabría decirte. Pero Voy a bueno, buscar. Luis, además, desde muy pequeño, cerca de los 4 años, se empieza a interesar por ir al colegio. Primero. Porque veía a los niños pasar y él era como, quiero ir al colegio, mamá. Weón, literal, Lucho Jara sentado ahí como en la escalinata, viendo a los niños pasar ahí en Mata y yo como en la cocha más linda del mundo. Hermoso. Ah, Escorpión Lucho. Ah, Escorpión, Mira. gracias, siente directora. Mira. A Yo Lucho. el tiro caliente. Yo como, Escorpión. no te había visto bien. Como- Alguien muy hot, Y sexy. tú,
Mira de frente. No. Sensual. Bueno, cacha que Lucho logró que los papás lo llevaran a este colegio que él quería ir. Así es. Logra entrar y es como Sheldon, ¿cachai? Es un niño súper estrella. Sí. Muy genio, porque logra entrar con 4 años al kinder. Pero muy chistoso porque en el colegio en el que está es como una casa. Como una casa, una vecina. Y resulta que se consiguieron como una especie de teatro, un algo cercano de ahí, cuando hicieron... ¿A ti te hicieron como la graduación de kinder? Con florcita y toda la cuestión, ya. Cuando Y le con hice- el, como con la cotona, como con la, perdón, la túnica. Sí, y el gorrito como de... Y a nosotros, bueno, y nos daban flor y toda la taba. Y bueno, a Lucho Jara le hicieron lo mismo. Y cuando él se ganó un premio en kinder y lo subieron al escenario como para entregárselo y todo el mundo lo aplaudió, él sintió que su vida había cambiado y ahí se dio cuenta como, bueno, esto quiero. Él dijo como Lady Gaga, I live for the applause, applause, applause. Y por eso mismo, él cachó que le gustaba mucho eso, pero también que se podía fondear y escapar de la casa sin que nadie cachara. Bueno, Y así es como a los tiernos 5 años así es. empieza a escaparse y se va a la iglesia que le quedaba al lado. Como cerca. Igual en la casa como que nadie iba a la iglesia, una Sí. cuestión como muy que se le dio a él. Y le llamó la atención porque escuchaba que habían cánticos, etcétera, etcétera. Y empezó a ir a la misa de la tarde y eventualmente cacharon que él cantaba increíble. El punto es que como que es como cambio de hábito. El barrio empezó a cachar que había un niño cantando en el coro cual Guppy Goldberg y Y las vecinas viejas Zapa Marité, cuando iban a arreglarle los vestidos a la mamá, le Así decían, es. qué lindo canta tu hijo. Y la señora Alba. Giselle es como, qué chucha. ¿De a dónde que canta mi hijo si nunca lo he escuchado cantar? Hasta que cachó la triquiñuela que hacía Luis y un día se fue a meter a la iglesia y le vio todo el potencial. así es, el potencial. Y resulta que después de eso fue como, ok, el cabro canta, le gusta esto. Y aquí es cuando empieza como a hacer a informarse de cuáles son los castings que están pasando. Antes puedo decir algo. Dime. Este libro tiene buenos nombres antiguos para inspirarse, como ahora ya están tan de moda los nombres antiguos. Ya. Tengo Lutinia. Lutinia Vergara Gautier. Esa era la abuela de Alba Giselle. Sí. Lutinia. También tenemos el nombre la tía Otilia. Oditilia. Oditilia. Ah, no. Odilia, perdón. Odilia. La tía Odilia, porque bueno, decían como, Lucho, ¿dónde sacaste como tu talento para cantar? Y el papá, de las pocas cosas que le dijo, sí, pues si tu tía la Odilia te hacía los pantalones de chico, ella cantaba. Y tu tío Hernán también. Chipo. Ahora, Odilia. algo que no contamos, que no sé si lo cuentan al principio o lo cuentan más adelante, que al final es el papá de Luis Jara, que dentro de todo este como apagón de vida que tuvo, sí tenía ciertas cosas. El caballero no fumaba, no tomaba, no tenía... Pero sí, al parecer en su juventud, lo que más le gustaba ir era ir a las tanguerías. Y al parecer bailaba muy bien. Y bailaba merengue, y bailaba salsa. Weona, Lucho Jara pa' fiebre de baile. O ¿no te pasa igual? Nada en contra de los participantes de Fiebre de Baile. Que igual que Lucho Jara está como en otro nivel, que si tú lo veías ahí es como, conche tu madre, Lucho Jara. Por eso es espectacular. ¿Cachai? Siento que es como, no sé, cuando... No, yo igual encuentro que, no sé, Luli, ¿o no? Sí, no, pero es que Luli igual no está en este momento como en la tele. Claro. No sé si es como que no se malentienda. Luti tampoco. No, es pero como- igual está vigente musicalmente hablando, si lo veis. O sacó el libro, etcétera, Claro. etcétera. Siento que igual es como haciendo el paralelo de que Fiebre de Baile es como Dancing with the Stars Sí. y los participantes de Dancing with the Stars Siempre son como, oh, wow. Sí, pero son gente o que está como en otro, no sé, por la misma cuestión de gente de reality que está en este momento como para darle una catapulta, o alguien que venga como muy antiguo que te digo, concha la lora. Claro. Y es como El eso. hijo de Steve Irwin, que ganó. Exactamente. ¿Cachai? Bueno, como decía tú, Tamarita, Luis Jara, de curioso, un día se enteró que había en la tele un llamado para este programa que se llamaba Dingo Londango. Así es. 10 añitos. Así es. Entonces él fue, que era con Enrique Maluenda, como decía la Ajá. Tami, se tomó una micro con Sí. las rodillas peladas y cochinas. Bueno, encima me encanta porque Luis Jara diciendo como, no funen a mis papás. Era otra época, eran los 80. Pero como en los 80 podías tomar micro solo en Bueno, él, a decía los nada. 10 años. Podías andar en la calle y nadie te iba a decir nada. Y ahí llegó a lo que se conoce hoy como el Teatro Teletón. Así es. Y es cuando logra audicionar y le dicen, compadre, usted quedó. Me encanta porque literal hay un caballero con rasgos asiáticos, medio chinito, que le dice, ya, ¿usted qué vino? ¿Con quién vino?
Vino solo, ya. Pase para allá, cante. Cantó una canción de Camilo VI, que era uno de sus referentes junto con Rafael, y quedó seleccionado para una sección que se llamaba Voces del 76, para que cachen el año en el que estamos. Y pequeño Luis Jara de 10 añitos gana esta cuestión. Y eso traía dinero. Entonces la familia fue como, interesante esto, como... Y también ahí él se da cuenta que quiere cantar toda su vida. Toda su vida. Entonces ahí empieza como a tener, como decís tú, estos referentes, Rafael y Camilo VI. Ujú. Empieza a trabajar más como el tema vocal. Sí. Y ¿qué más? Bueno, tenemos, a ver... De ahí de los 10 salta a los 12 de nuevo. Bueno, no sé si quería hablar en ese momento de cuando él te dice que no le gusta conocer a su ídolo. ¿Verdad? Aquí lo tengo marcado. Sí, porque a él, bueno, como les decíamos recién, Rafael y Camilo VI eran sus ídolos. Así es. Cuando él estaba en Mucho Gusto, le tocó ir a cubrir la muerte de Camilo VI a España y queda de chascón cuando se da cuenta que allá como que la despedida es muy meh. Como que él pensó que, al igual que en Chile o en Latinoamérica, era el gran Camilo VI. Y que como estamos acostumbrados igual a nosotros acá, de que cuando hay como grandes personalidades que fallecen, hay como, bueno, la cuestión de la pérgola, todo ese recorrido que hay en Santiago, no estaba. De hecho, le llamó mucho la atención porque, no me acuerdo en este momento cómo se llama la cantante que interpretó a María Magdalena en el musical de Jesucristo Superestrella, se la topó como en la calle. Ángela Carrasco. Ángela Carrasco, se la topó como en la calle. Y era como, ¿por qué nadie está encima de Ángela Carrasco? Como, ¿qué está pasando aquí? Igual, él dice que en otras oportunidades, yo asumo que en alguno de los programas del 13, había ido a entrevistar a Rafael y a Camilo VI y que las dos experiencias no habían sido de las mejores. No, de hecho, en Rafael, como que la primera vez que lo conoce, va a buscar su abrazo, pero él fue distante y frío. Como si yo no le importara que estuviese ahí. Después escuché otros relatos parecidos acerca del suyo. Le dije, maestro, tuve su disco en carne viva el 82, lo vi en Viña, fue mi inspiración. Y él me respondió, no fue el 82, fue el 81, estás equivocado. No me lo esperaba. Luego me dijo, casi por cumplir, me alegro mucho, muchas gracias. Fantástico, ¿ah? Básicamente, no te quiero vamos a decir, conocer a nadie. ¡A nadie! Y yo, Y- Robbie Williams, no. No. Porque tenemos Camilo VI, que lo entrevistó antes de que muriera en el Hotel Sí, po. Plaza San Francisco. No Y estaba ahí en su dice, mejor estado. No, lo noté perdido, muy errático y deteriorado. Estaba muy acabado, no caminaba y no miraba, usaba un Ay, perdón. Usaba un peluquín. Hasta acá llegó el polvo del peluquín. Entonces, peluquín. Lucho termina como, y no lo nombra, pero igual con lo mismo con Robbie Williams, como, ¿saben qué? No me está yendo nada bien conociendo a mis ídolos, paremos. Sí. No Bueno, más. él también compara lo espectacular que fue la despedida de Salo Reyes acá. Sí, po. Sí, pues, otra cosa. Y igual pega un palito con lo abandonado que igual están los artistas en el último Sí. tiempo. Como que a Salo Reyes, con todo lo magnífico que era y con todo lo que había en el final, igual a él le pesaba, le daba mucha pena que le siguiera pesando como sus problemas de adicciones de Salo Reyes al final del tiempo. Y que después termina siendo como una especie de caricatura. Eventualmente fallece y que ahí recién es como, oh, Salo Reyes, pero no pasó antes. Y que lo mismo pasó con Cecilia. Claro. Cecilia tuvo unos años de abandono antes de que muriera y hoy en día es una ídola. Pero hay mucho tiempo en el cual muchos artistas, y en eso puede uno incluir muchas ramas, la gente que son actores, los músicos, porque no existen leyes que los ¿cómo se llama esto? Que los apoyen después cuando ya son parte de la tercera edad, pues están Exactamente. retirados. Claro. Bueno, después él dice que en el año 77 ingresa al clan infantil Ujú. de Sábados Los Gigantes. Gigantes. Cuando estaba acá, recuerden, empezó Sábado Gigante aquí En- con Don Francisco. sí, en los 70. En los 80 o en los 90 es cuando se va a Miami. Creo que en los 90. ¿Cierto? creo. Sí, ya en Sí. los 90 ya está allá. Exacto. Yo tengo recuerdos solo de Don Francisco en Miami. ¿Sabes que yo tengo como una especie de memoria inyectada? Como que siento que vi esas cosas, pero no me acuerdo haberlas visto. Ya, amiga, ¿sabéis por qué? Porque yo me acuerdo que yo quería ser Miss Chiquitita, ¿Ya? que era como el Miss de Sábado Gigante. Sí, sí, y era sí. como, weón, puedo lograrlo porque Don Francisco es chileno. Pero todas las niñas de Miss Chiquitita eran como, soy de Venezuela, Sí, no sé no, qué, obvio. soy de Es que por eso Colombia. te digo, yo el recuerdo que tengo siempre me acuerdo, Vimos en Miami. porque me acuerdo del final. Siempre me acuerdo. Yo, era como era tan largo Sábado Gigante, yo me acuerdo que era la hora cuando estaba tomando once, nos estábamos viendo Sábado Gigante y era ya el concurso del auto. Claro, Cuando ya estaba todos los terminando. participantes del día que habían ganado tenían la posibilidad del auto. Y ahí salía el chacal y toda la cuestión. Entonces tú era como, ¡oh! Es lo mejor del mundo. Así mismito. Continuemos. Ya.
Bueno, ingresa al clan infantil y ahí es cuando él sacaba cuarto lugar en un Sí. festival del clan infantil. Así es. Y ahí una persona que se llama Ariel Arancibia le dice, chiquillo, usted no está para esto, usted está para mejores cosas. Yo voy a hacer un programa que se llama El Mundo del Capitán Sacacorcho. Así es. Vaya, va a ir todos los domingos. Muy bien. Y él queda en el coro y ahí durante todo el tiempo que duró ese programa, él fue infinitamente feliz. Ahí aprendió lo que era la tele, le gustó esto de ser como participar en lo que era la televisión, porque esto ya no era un concurso en el que... No, ahora él era parte importante dentro de todo eso. Bueno, y además el caballero Ariel hacía un poco como de coach, le mostraba discos de afuera, piensen en un mundo sin... ¡No! Ay, pero si era un niñito, míralo, no había visto esas fotos. Miss Snoopy me mató. ¿Sabéis que sí? A este libro le faltan fotos. Foto, buenas. eso, es que eso le decía al final, pero sí. Sí. Mira los que Cosito años... lindo, mira esos Una guaguita, cachetes. ¿cuántos años? ¿Cuántos meses tiene esa guaguita? Tiene 48 meses. Tiene Tiene 192 100. meses. ¿Tú sabías ahí que a los niños se les dice, hasta los 24 meses se les dice meses? Ah, por los 2 años. Sí. Como, ahí se tratan de ya, pero meses. yo he escuchado gente que dice como 63 meses y yo así como sacando las matemáticas. ¿Cuántos 12. meses tenemos nosotras? 39 por 12. A ver, voy a sumarlo. Ujú. Yo como no soy capaz. No, multiplicarlo tiene. Es A ver. 39 sola. Eso. por 12. 39 por 12. 8 Tenemos mesinas. 468 meses. ¿Quieres sentirte vieja? Esta guagua gigante tiene 460. 468 meses. Agu. Ah. Ah. Usted, Paulita, tiene 27, ¿no? Ahí dando la edad en 26. internet. 26 por 12. Usted, Paulita, tiene 312 meses. ¡Ay, qué Es una guaguita chiquitita! chiquitita. No te ves mayor de 400 meses, Paulita. Mira ese bebé Luis Jara. Ese me tinga que es dingolondango. Ya. Dingolondango. Dingolondango. Dígalo 3 Diango veces. sin cadenas. En eso pienso. Django. Diangolondango. Dingolondango. Claro. Ya. Bueno, y ahí ustedes dicen, ¿pero qué ha pasado con el papá? Porque no hemos vuelto a escuchar qué onda el papá. Y aquí es donde empiezan a pasar cosas donde le incomoda este éxito adolescente, Sí. porque el papá era muy distante con él. Como era un hombre muy silencioso, que trataba como de pausar su vida. Cada vez que ellos tenían vacaciones, ponte tú, los mandaba a... O sea, la mamá en realidad salía Sí. arrancando a San Antonio, como Sí. voy a ir a la casa voy a la casa de mi familia, donde están todos viviendo en esta casona, y me lo llevo 2 meses. Y el papá ¿Cachai? era como, chao, que estén bien, cero comunicación, un hombre sin ganas de vivir, que no tenía absolutamente ni una curiosidad, ni unas ganas de celebrar un cumpleaños, Nada. ni de él, ni de su familia, ni de su mamá. Era un hombre que no le gustaba gastar dinero tampoco. No. Encontraba que todo era un desperdicio, como Ajá. las celebraciones, los regalos, Navidad, nada. Yo igual pienso, pero es que iba más allá de un tema de plata. Sí, era más calamardo. ¿Cachai? Claro, yo creo que era una persona que se nota que, o sea, no sé, uno no es psicólogo. No, pero segura de haber tenido una tremenda depresión. Sí, po. Sobre todo pensando que a lo mejor efectivamente, emocionalmente le afectó ese... No, iba a decir souvenir. ¿Cómo era? ¿Souvenir? ¿Somier? Espérate, se llama ¿El somier? Surmenage. Al Sumenage. A lo mejor el Surmenage. Sumenage efectivamente le afectó algo dentro de él, como algo dentro del otro se rompió, ¿cachai? Claro, sí, porque además ahí Lucho Jara contaba de que muy chico él empezó a ganar lucas Ujú. y se empezó a hacer cargo como de una familia sin que nadie se lo haya pedido. No. Y ahí además donde le empieza a doler también otra cosa, que es el clasismo. Sí. Pobre Luis, porque en esa época un Chile más clasista que el día de hoy Imagínate. le decían, eres moreno, eres bajo, eres gordito, eres feo, a nosotros nos gustan los niños Y venís rubios. de mata. Claro. Pero tenía un tremendo vozarrón, así que aquí está este niño rubio, carilindo, y tú cántala atrás. ¿Acaso le hicieron Haciendo- el primer Milli Vanilli? Weón, lip sync. Girl, Lip sync. you know it's true. Lo que más me da como ternura de toda esa cuestión es que Milli Vanilli después diciendo, yo también canto. Y es como, Me da mucha pena la historia de Milli Vanilli porque uno cruz para el cielo. no, po. sí, po. Pero igual era como, yo también puedo cantar. Y tú igual decís No. como, amigo, te apoyo, pero... No, con esos ojazos además. Ay, Paulita. Señorita directora, salga al aire. Miss Snoopy, usted Salga es al muy aire. joven. Mira,
Mira, Milli la, Vanilli. la 310 meses no sabe quién es Milli Ya, Vanilli. mira, pasa Ya. ya. Pasa que Acabo de preguntar quién es. ya, Milli Vanilli era una banda de Era un dos dueto. chicos, un dueto. Morenazo. De dos chicos morenazos estupendos, rastas, ojos azules, guapísimos. Y Guapísimos. cantaban una canción que era Girl, you know it's true. ¿Viste la temporada de Monster de los hermanos Menéndez? Ya, Ya. muy esa onda. Es que se Ochentas. volvió a hacer popular esa música. Ya, el tema es que al tiempo se descubrió que ellos no cantaban las canciones. No eran sus sino canciones. que eran otros cantantes que hacían lip sync. Ujú. Entonces que cantaban detrás. Entonces fue un escándalo. Ellos eran hermosos y bailaban bien y hacían las presentaciones haciendo Sí. playback. como buenos popstars. Así es. Y quedó la cagá, Paulita, así como un Escándalo. escándalo gringo, así. Es Pa' como, esto es cagar. lo peor del mundo. Huevón. Fueron así tratados pésimos, tanto que uno de ellos se suicidó. Sí. El nivel de bullying. Y es que así, harassment. ¿Cómo se dice? Harassment. Acoso. Acoso, eso acoso. era. Yo, Sí. ¿cómo ay, perdí el habla. ¿Cómo se dice harassment? Ay, no sé. como tengo tanta- chediche, sí. como chediche. Claro. Mira, po, ya no, mira, a lo mejor te voy a decir, no es de mi gusto, pero bueno. ¿Sabes Bueno, qué? Igual, estructuras faciales, serving face. sí, el punto es como, Concha, todo. yo te puedo aguantar que tú hagas el lip sync de tu propia canción, como tú cantando en el Claro. disco, más no haciéndome Y como dice Tamarita, después ellos dijeron, no, si podemos cantar. Y cantaban, pero nada. el Girl You Know Is True era como, girl, era como nosotras cantando. Nosotros Claro. éramos Milli Vanilli. Yo era Milli Vanilli. Así es. Sí. Real. Y yo me acuerdo, yo tengo como el lore de Milli Vanilli muy metido en la cabeza, o como haberlo cachado de chica, no necesariamente porque yo haya vivido en esa época, porque en verdad es muy previa a la de nosotros. Esto es como inicio de los 90. Y Entertainment, MTV, Behind the Music, Así es. todas esas cosas como documentales por Era tener. como La mil verdadera un historia de Milli eventos Vanilli. que chocaron sí, Sí, en Sí. history, así como claro. Como y True Hollywood Story. True Hollywood Story. Y Milli yo no sé Vanilli. por qué en mi cabeza yo decía que el rico suave, ¿cómo se llama? Ya, rico. ese weón era el Milli Vanilli Suave. chileno. O sea, latino, no sé por Gerardo qué. no se llama. Parece No, que a sí. ver, espérate. Pues sentía que eran como iguales. La buena hacía el otro blanco. A ver, espérate. No es el príncipe del rap. Y también era po. Tenía como un rapcito. Rico. Gerardo era. Gerardo. Rico. Suave. Bueno, Suave. Lucho Jara era el que estaba atrás de Milli Vanilli. Claro, pues entonces muy triste. Y por lo mismo ahí el de chico empieza a enfrentarse con estas miradas despectivas y a sentir también menosprecio por su cuerpo, por cómo se veía. Y esto trae consecuencias para él más tarde. Así es. El punto está en que él igual, si bien entiende cómo funciona esto, no deja de darle rabia y, como dice la Coté, como de internalizarlo, que lo va a llevar a... Igual, puedo decir Mira. que en el relato de Lucho Jara yo digo mucho Mindy, que un hombre terapiado. Terapiado totalmente. Bueno, Totalmente. si tiene 40 años de carrera, mire ese. Hoy me tiran mierda en redes sociales, pero a mí ya no me duele. Vengo recibiéndola desde antes. Yo vengo cargado desde siempre. Sabía que iba a ser un impedimento. Lo sabía. ¿Ustedes creen que cuando ustedes huevían a Lucho Jara diciéndole lo del pan con mantequilla, ¿Ustedes él creen que era le como, huevea? estoy en mi ducha llorando? Ni cagando. El weón era como, weón, me han dicho weas peores. Me guardé ese síndrome del patito feo por mucho tiempo. Lo soporté y lo pude superar, aunque en el fondo me dolía mucho. En esa época conocí lo que era el bullying y el odio. Así es. Sí. Igual él empezó súper como con estas determinaciones, pues le decían, ¿te molesta que esté gordo? Voy a bajar de peso. Tú dices que estoy feo, ya, te voy a hablar de mi nariz. Me siento muy ¿Crees? identificada. Que no puedo gustarle a esa chica, te voy a mostrar cómo la emociono con un canto. Porque él sabía que tenía su talento. Lo sabía. Igual, tuve como, ahora lo puedo usar en lo y no lo. Sí. Claro. No sabía, lo sabía. O sea, Belencita. Paulita, cuéntame si en la reunión de pauta la Coté empieza como, no sabía No que venía ese tema. sabía, o cosas. Manos. Bueno, ahí él empieza también, por supuesto, a buscar más Así oportunidades. es. Más Y casting. cuenta que él es un obsesivo de los créditos. Ay, sí. Lucho Jara te comenta que él cuando iba, no en ese momento, sino después en la vida, él cuando ve una serie, te ve una película, él se queda a ver los créditos para ver qué persona hizo qué cosa. Y eso le sirve desde que veía, porque es obsesivo por la televisión, le encanta ver tele.
Y esa también es una de las cosas que lo separa de su papá, porque a él obviamente le gustan más las cosas que tienen que ver con, pongámosle, para que se entienda, más superfluas. A él le gusta el arte, a él le gusta ver Sábado Gigante. El papá es deportes, él quiere ver fútbol. Entonces hasta eso él notaba que era como, bueno, no hay un puente con mi papá cuando nos encontraremos. Y eventualmente él descubre que están haciendo desde el Capitán Sacacorcho, a los mismos 12 años, él llega a Par Producciones. Claro, que es una productora que él vio en los créditos, llama por teléfono y dice como, hola, van a hacer un programa juvenil. Y justo le dicen como, sí, mijito, venga, vamos a un casting hoy. Él llega y ahí mismo cacha en la fila como de la gente que estaba mirando, porque había mucha gente afuera, este mismo chino que Así lo es. había atendido o que lo había ayudado a entrar la vez pasada a la primera audición que hizo en Dilandango. Dingolondango. ¿Y saben quién chino era? ¿Sabe? No era el Chino Navarrete. Era Jorge Chino Pedreros. Sí, pues Pedreros, Sí. no el Navarrete. No era Chino Navarrete. No. No, era Pedreros, Jorge Pedreros. Ustedes dirán, ¿quién es? Porque son... Paulita, ¿quién es Jorge Pedreros? No, sí sabe, era Paulita. ¿No sabe quién ¿No es? sabes quién es, Paulita? Por eso te estoy diciendo. La Paulita no alcanzó a ver ni siquiera el happening del Mega. Ahora. Es que es el que vimos nosotras, pues si nosotras vimos el happening Sí, del po. Mega. Esto es Paulita. Él es Jorge Pedreros. Happening con Ja. Así es. No, sí sabe, vio la foto y cachó. Vi una foto y supe quién es. Y todo. La oficina del Lo Teletón. más por claro, Luchito Slimming. Básicamente. No No, era no, Luchito fue Slimming. no. Era... ¿Quién hizo de... No, es que no lo Chupa media? No lo vi. Chupa media. vi. Ay, Yo no, sí. Chupa media. no, po, chupa media. hizo, Pollo Castillo, ¿no fue? No, él hizo el de el Pato Torres. Ah, ya, que era no, el yo como no vi. cafecito. No. ¿Quién hizo en la oficina? No tengo mi celular acá. No me acuerdo. No, me va... Yo me quedé sin batería en el computador, así que tampoco puedo verlo. Cagamos, no tenemos Cagamos. internet. Pero bueno, ahí en la fila lo hace entrar, le Así dice, es. compadre, usted venga para acá, canta increíble. Y básicamente lo hace entrar a una sala donde ya habían audicionado todos. No, y me encanta porque era una fila que daba como vuelta el lugar de producción, que de hecho ahí hacían también el happening. Y Lucho Jara le dice como, Don Jorge, ¿se acuerda de mí? Ah, tú cantas. Ya, de aquí en adelante, cagaron todos los que están para atrás. chao para atrás, estaban chatos los buenos en las audiciones. Chato. Y le dice como, ya, tú soy el último, vos cantáis bien, entraste. El punto es que iba a saber que en esa cantidad de personas que estaba haciendo un casting que él no tenía idea para dónde iba, se iba a encontrar con Pero- la mismísima Dropping names, acá tírate los nombres. Miriam Hernández, jovencísima, Aplausos. y Claudio Moreno, que van a decir que enchota ese caballero. Y yo te voy a decir simplemente Guru Guru. It's Guru Guru. It's Guru Guru. Ujú. Diga. ¿Quién es Rodrigo Who Muñoz? is Rodrigo Muñoz? ¿Quién es Rodrigo Ah, este Muñoz? actor. Este actor, te dije. Ahora Gracias. ahorita lo va a mostrar. Sí, es un actor. El ex marido de la... Sí. Ya. Sí, de la Sí. sí, Claudia Pérez. Sí, Exacto. sí. Ya. Ah. Perfectamente. Ya me ubiqué. Chupa media. Chupa media. Bueno. Cosas que Paulita jamás entendió. Y ya- Paulita, ¿tú sabes lo que era que en la sala de clases te gritaran eso? Chupa media. Chupa media. Cuando tú le decías, profe, yo le borro el pizarrón. Chupa Chupa media. media. Chupa media. Bueno, ahí sí, Ah. él enganchó de inmediato con Miriam Hernández y ahí es uno dice, No sabes. spill the tea, cuenta la verdad. Y él te dice, no había... Mira, Luis Jara, lo primero que te dice apenas tira el nombre de Miriam Hernández es decir, Fue la primera vez que la vi. Enganchamos de inmediato. No teníamos diferencia de edad. Somos del mismo año. Ahí nos hicimos muy amigos. una amistad que duró años. Él la admira, la encuentra hermosa. Tuvieron experiencias que él nunca más va. Mira, Lucho, yo te voy a decir una cosa a ti. Yo no tengo por qué dudar de ti, pero de que en mi casa se comentaba que aquí había algo, yo no puedo negar eso. ¿Me vas a decir tú que esto es un efecto Mandela? Mi ¿O madre me vas a dice, negar? mi Porque, papá y mi claro, mamá me dijeron que tú anduviste con que tú con anduviste Miriam. con Miriam. Y en el libro él lo desmiente. Te creo. Dice que eran solamente muy buenos amigos. Te voy a decir lo mismo que mi mamá me decía cuando yo le había dicho que yo no había chupeteado la leche condensada que estaba en el refri. Te voy a creer. Te voy a creer. Si tú lo dices, es verdad. Te voy a creer. Ahí Mira, está. ¿cómo Mira no? esa química. Me está rompiendo el corazón, Luis. Sí. Sí, Luis sí, sí. Alberto me está rompiendo
Luis Alberto. Corazón. Esto, ¿quién podría haber sido? Es como, Lucho Jara era como los Jonas Brothers, era como Justin. Bueno, estos son nuestros Justin y Selena. Claro. ¿Es acaso Lucho Jara? Y Es Miriam que la Hernández. química era innegable. 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 Bueno, también ahí es donde él cuenta que Pedreros lo empuja un poco a transformarse más como en un showman. Sí. ¿Cachai? Luis, a sus 40 años de experiencia, dice, mirando hacia atrás, que él cree que Jorge Pedreros se vio un poco como reflejado en él y que lo quería empujar a que saliera como de su zona de confort y que se aventurara en hacer más cosas. En este programa que se llamaba Escala al Éxito, ellos pertenecían a la pandilla. Me encanta porque eso es tan ochentoso. Sí, ponerle nombre. No, y como la Mira, acá es pandilla. como cuando acá le ponemos la Tecnicam, ponte tú, la Paulita. La Paulita, Alcea Medina y Parrita serían como la bandilla. Ya, o sea, la O sea, pandilla ellos, la, la bandilla de audiovisuales. Claro. ¿Cachai? Igual Sí. yo lo único que puedo pensar cuando alguien me dice pandilla son las zapandillas. De Ah, 31 de 31 minutos. minutos. Y es como, están en la esquina. Claro, y ahí en la pandilla cantaban, pero también hacían, como por así Sketch. decirlo, sketch. Sí, po. Y ahí habían sketch que hacía Lucho Jara con Claudio Moreno. y hacían imitaciones. Bueno, Y acá tenemos otro nombre que aparece, que hubo un día donde él imita a Patti Maldonado, que le sale idéntico. bueno, yo me acuerdo mucho, antes incluso de mucho gusto de que, cuando, bueno, porque trabajo en Chilevisión, pero cuando él tenía Calor Humano en Chilevisión, él era muy como, oye, y no sé qué, y yo como, ¿por qué está imitando a esta señora? Bueno, Horrible. Pero ahí es donde él cuenta que un día en la productora llega esta vieja como con pieles y todo y le dice, oye tú, ¿me andas imitando? bueno, cabro weón. Sí. Y que él tenía, no sé, 18 años, era muy Menos, chico. si tenía como 16. Claro, 17, muy chico. Mm. Y ahí lo putea y es muy heavy porque Luis Jara dice, calle, esta señora me va a hundir. Se subió el nivel de su enojo, se me acercó y me apretó tan fuerte que me puse a llorar y me oriné. No sé si del miedo o del dolor. Y aquí, el mayor plot twist de todo el libro, te dicen de que Jorge Pedrero habría hablado afuera como de micrófono, había hablado con Patti Maldonado y que le había dicho a Patti Maldonado que bueno, le encantó, cabro talentoso, y le dijo, oye, muy ochentoso todo esto, ¿no te parece si le hacemos una bromita? Y que la bromita se les fue, no hagan esa broma, gente. No, y de hecho ella como que lo había abrazado y le había puesto como el abrigo de piel encima porque estaba el cabro todo miado. Todo- Entonces yo decía, weón, ley Karim para pobre Lucho Jara, Terminó weón. todo meao. Todo miado. Todo meao. Sí, Ahí con terminó. el marco abierto. Todo meao. A ver, ¿qué nos va a Cita regalar, directora Paulita? que encontró. No Mira, Luis. sabía. Luis Alberto, ya, esto lo comentamos con la Belén, creo que fue en un fan club, que yo le digo que uno de mis mayores miedos de leer el libro era que Luis Jara contara una historia y que dijera como, bueno, y no sé qué, y tú así como, Luis, eso no está bien. Esta es esa historia. O sea, a mí me gusta que Luis es completamente honesto. No, y obvio. habla de fluidos, porque habla aquí de orinas y más adelante peos. Así es. Pero mi tengo punto, un punto ahí. ¿cuál? Les dice punes. 80, amiga. Amiga, si hay una weá que a mí me molesta es cuando la gente le dice punes. Dile peo. Ya, todo con el la misma mundo le gente dice que le peo. dice boobies. No, no, que no, le es dice distinto. chonfla. Porque siento que es como... No. No. Mi mamá a mí me enseñó Amiga, no las es lo partes del mismo. cuerpo se dicen como se dicen. ¿Sabéis por Esta qué? es tu vagina, este es tu pene, estas son tus... El punes, siento que es como el peo cuico. Es como, no puedo decir peo, entonces digo punes. Mira, según mi mamá, uno debería decir nada. Primero que todo. Pero si lo va a decir, claro, dilo como ceviche. Peo. Bueno, Punes, no hay punes. aunque Luis Alberto haya Impunes. encuentre que ahora es un chiste esta cuestión, yo me indigno por ti. Sí. Me sí, sí, indigno. Me indigno. Te Bueno. odio, Patricia. sí. Te jodio, Patricia. Te odio, Patricia. Oye, aquí quedé... Me falta una hoja. Tenéis doble. Continuemos. Vamos como en la página 60, No, prosa. quedé hasta ahí. No hay más. Quédate hasta ahí. Sí, Ya. no hay más pauta. Ya, ven. bueno. Continuemos, porque de ahí empieza de nuevo a hablar de su padre. Así es. Se cuenta que era controlador, neurótico y que además a la mamá como que se empezaba a llevar mal con él. Es que empezaron a ver cada vez más un abismo en la relación de ellos, porque ¿qué es lo que pasaba? El papá de Luis estaba todo el día en el trabajo. Tenía este trabajo donde se iba muy temprano y volvía muy tarde. Entonces la mamá, si bien era la persona que estaba haciendo absolutamente todo, en un sentido de preocuparse a los cabros chicos, mandarlo al colegio, hacer la comida, y más encima este trabajo de coser,
era muy poco lo que ellos dos interactuaban. Pero, como dice la Coté, cuando ellos interactuaban, el papá, al ser muy cuadrado y muy controlador, era como... De hecho, cuando recién se casaron, era como... Le decía cómo tenía que barrer, cómo hacer la cama, cómo cocinar, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que tanto Luis como con su hermana Andrea se ponían muy nerviosos cuando los papás empezaban a pelear. Y empezaban a discutir básicamente por cualquier lesera. Tami, ya llegamos al año 81. Así es. Y él saca sus boletas de honorarios y empieza a trabajar en TVN. Él se va del programa de en el que estaba antes. ¿El de Pedrero? Sí. Sí. Y se va a TVN y ahí No, es donde... al revés. Ahí está en TVN. Sí, pues aquí está en TVN. Sí, pues Sí. pero con el programa de Pedrero. Ah, súper, ya. Y sí, ahí Ese es. gana 888.000 pesos. El punto es- 8.088 pesos. Eran que- puros ochos. Claro, y ahora son como $300. Así Entonces es. ahí ya está ganando más plata que la mamá y el papá. Tú podías entender que él en ese momento, el dólar en Chile estaba a 39 pesos. O sea, él ganando 8.000 pesos tenía como 300 dólares. Sí. Y eso era lo que los papás ganaban en no sé cuántos meses juntos. Y Luis lo que empezó a hacer es hacer pequeños cambios en la casa. Compró una tele nueva, le arregló como la cuestión a la mamá. Y una de las cosas que hace Pedreros es ofrecerle que participe en una teleserie, en un papel. Sí, pero antes, él Ujú. juntando tanta plata, logra llevar a los papás a Viña. Ah, ya. Y ahí en Viña es donde él en el 82 va por primera vez al festival. Sí, verdad. Se raja, les compra plateas para todos, van toda la semana. Sí. Ven a The Police. Weón. La mamá se quería ir, eso sí, porque hacía frío en la quinta. Sí, po. Y le decía, usted, Alba, no sabe de música, nos vamos a quedar acá. Esa le dijo O sea, el papá. habían pequeñas cosas que ahí hacían que Luis vaya cambiando como la percepción de su papá y decía como, lo estoy atrayendo a mí, porque él sigue siendo duro conmigo, Exacto. pero hay pequeñas cosas que hacen que tengamos una conexión. De hecho, Luis que en ese momento lo obligó, que el papá que no le gustaba salir de su casa, lo terminó obligando a ir una semana a Viña, lugar que el papá tampoco conocía. Y ahí cumple un poco su sueño, porque Luis Jara igual era como, aquí trabaja gente que me conoce, lo vamos a pasar chancho, vamos a ir al Hotel O'Quinn y me van a dejar entrar. Y ahí, después de pasarlo bien con su Ujú. familia, le va tan bien que empieza como a tener ofertas de otro lado. Y así es como se va a Canal 13 Sí. a trabajar en Sábado Gigante. Sí. Pero ya la Miriam se había ido para allá y estaba en el ranking juvenil. De Sábado Gigante. Que siento que es como lo que pasaba en el Venga Conmigo con la generación 2000. Bueno, ¿cachaste eso de que la gente ¿Qué no... opinas? En la Teletón hicieron los influencers y Cata un baile que era como generación 25. Sí. Y la gente era como, no tienen 25 años. Y yo como, miren ignorantes. Mira, ¿sabes qué? Miren Primero que ignorantes. todo, yo quería saber, ¿quiénes dijeron eso? Porque si hay gente de la edad de la Paulita hacia abajo, de 300 meses hacia abajo, ya, ok, te puedo creer. Pero si una vieja Marta de mi edad, es como, ¿tú no tenías tele, Marta? Pero amiga, además es súper obvio que es generación 25 porque estamos en el 2025. Sí, no, pero porque Ya. nosotros teníamos eso, pues, generación 2000, generación 98, etcétera, etcétera. Pero claro, pues, si no, es como, sí, pues deberían tener todos 25. Y yo como, Es que amiga, ¿acaso se es nos Amicas olvida. 40? Sí, total, Amicas 40. ¿Tú, Paulita, alcanzaste tu cachaba y lo que era la generación 2000 o no? No cachaba. La Paulita alcanzó el fenómeno de Mecano. No, la Paulita no sabe quién es Ese Coti. es su cuerpo de baile. Oh, wow. Y tú, Oh, Coti, wow. te amo. Coti, te amo. Vuelve a aparecer, por favor. Mira, no conoce a nadie. A la, A la pura Chávez, Chávez. pues porque estaba Sí. en Mecano. Mira, la Chávez estaba en Mecano y también el Nacho de Estéreo 3 estuvo ahí. Sí. Y Blanquita Nieves. La Carolina Soto. Carola Soto. Blanquita Nieves. Sí. ¿Carola Soto? No, pues, Carola Soto. No, ¿cómo No. se llama? ¿Cómo se llama la que después estaba en Infieles? Blanquita Nieves. No. Otra... Carolina, sí, la que estaba casada con Sí. Jean-Paul Jean-Pierre. Carolina Oliva. Ella. Pero también, lo más probable es que no la conozcas por Generación 2000. La conozcas Heavy. por Infieles. Sí. Phil Olliet, ¿has visto esos memes? Sí. Pero yo me siento vieja desde Sí. que tengo 12. Y no así tengo ni que un problema. no. Spotify me dijo que tenía 47 según mi gusto musical. Spotify me dijo que tenía 56. Chuta, vieja. Bueno, ese va a Canal Weón, yo estoy 13. chocha. Voy a empezar a poder gritar, ¡salgan de mi jardín! Ahora. Desde ya. Ahora, Ujú. Lucho Jara, él está en el ranking juvenil. Sí. Y ahí empieza a conocer a todos los altos mandos de la tele que en ese momento Así eran es. como dioses. Entre ellos, Eduardo Domínguez, Ujú, Paulita, creador de Rojo, o persona como muy importante en Rojo. Sí, pero un X. Ajá. Ujú, También ujú. tenemos, bueno, a Javier Miranda, César Antonio Santis,
Raúl Matas, a puras personajes que en esa época eran así de alta alcurnia en la televisión. Luis Jara hace una comparación de que TVN, con todo lo enorme que eran los estudios y todo eso, era muy frío. A diferencia de lo que era Canal 13 con esto de que te podías encontrar con la gente en los pasillos, todo era más luminoso. Entonces él estaba muy contento de este cambio, pero igual, si bien le agradeció a Pedrero y le avisó cuando se iba a cambiar, Pedrero no lo aceptó muy bien. Él obviamente le dio mucha pena porque él dice que es un hombre muy sensible, pero que ahora a distancia lo ve y dice, claro, pues lo más probable es que él estuviera un poco decepcionado de que tomara esta opción. Y Luis, por eso siento que está muy bien terapiado, porque él dice como, logré entender lo que él quería, lo que él me ofreció. Efectivamente, si yo hubiera aceptado, a lo mejor sería increíblemente famoso y hubiera sido, pero no era lo que a mí me llenaba. A mí lo que me llenaba era cantar. Sí. Y Canal 13 me lo estaba ofreciendo. Bueno, voy a contarles el cierre de lo de Miriam, que está acá. Con Miriam teníamos una afinidad artística maravillosa. Cantábamos a dúo cientos de veces en el programa y en muchos otros lugares, como discos y festivales. Gente. Nunca fuimos pareja, pero Mario Kreuzberger, Don Francisco, jugaba con nosotros cada sábado inventando romances y construyendo la historia de unos adolescentes que crecían en pantalla a vista de todo Chile. Porque con Miriam nunca nos alejamos, nuestras familias tampoco. Éramos muy similares en muchas cosas. Hasta ahora cuando la escucho pienso que en su música ha construido un inmenso legado más allá de Chile y sus fronteras. Nos acompañábamos. Recuerdo que le iba a buscar en auto cuando nos contrataban los días jueves en la discoteca Gente y cruzábamos toda la noche hasta llegar al subterráneo Omnium en Avenida Apoquindo, y yo ahí pienso en la dictadura. Y tú como, yo pensé que iba a decir, yo he ido a patinar. No he ido ahí. ¿No? No. Yo me acuerdo porque mi mamá en esa época iba a la Omnium ¿Ya? porque había un roller Ah, mira. y podía ir en los 80. Ya. Iba allá al Pollo Stop a comer pollo con pan frita Mira. y después iba a patinar. Mira. Y comprar ropa en el Apumanqui, Sí. que era el mall de Chile. Cacha, Tamarita, Ujú. que es muy loco porque este libro claramente te cuenta que la vida artística de Luis Jara se desarrolla en gran En parte plena en dictadura. plena dictadura. Hay una mención igual al respecto. Igual, bueno, quería decirlo al tiro cuando lleguemos ahí. No, al Porque, tiro, ya, démosle. a mí lo que Cuando me pasa... Con el plebiscito del sí o no. Exacto. A mí lo que me pasa es, yo puedo entender, porque él lo que... No es que se esté poniendo el parche en telería, él te está explicando, mira, este fue mi raciocinio para hacer las cosas que estaba haciendo, porque él en esa época tenía 18 años, cuando venía el sí y el no. No, tenía más, tenía 20. Sí, estoy buscando la parte, estoy buscándolo. El punto es que él antes, al parecer el 84, podía haber votado por primera vez. Y él no quiso porque dijo como, yo no sé nada estoy muy chico, no sé nada. Y por ambos bandos lo estaban llamando. Le estaban diciendo desde la juventud Como de la derecha. Sí. no, o sea, del O sea, gobierno, claro. de Pinochet, por así decirlo, de que oficialismo, no era gobierno, oficialismo, esa era la palabra que estaba buscando. De que se uniera a sus filas y estuviera de este lado, a lo cual Lucho Jara dijo no, pero tampoco era que se uniera a el lado del no, donde estaban los actores, donde estaban los cantantes. Acá lo encontré. Dale. Ese 5 de octubre fui a votar con mi papá. Ya tenía claro que él iba a marcar sí, porque él cuenta de que vive en una familia que, a pesar de no ser fanáticos pinochetistas, Son de derecha. son de derecha y que claramente consideraban que Chile había cambiado para mejor y que el orden y que eran personas muy cuadradas. Igual el papá había tenido como una pérdida, voy a poner comillas, porque no sé qué habrá pasado, o sea, en qué habrían estado que en ese momento. En la UP pierde En la UP perdió terreno. todo, de una otra manera. La mamá o la familia del papá de Luis Jara le había dejado muchas propiedades. Y con esas propiedades, el papá, en esto de como, no quiero hacer nada, no quiero estudiar, vivía de las rentas de esos terrenos. Bueno, Y él los dice, perdió. Buena parte de esa generación mayor era pinochetista. Era parte de un mundo y una generación a la que le gustaban los militares y extrañaban esa tranquilidad forzada y la estabilidad sin libertad de ese orden. Y cuando uno lo educaban, le hacían ver que se trataba de valores relevantes. Pero yo creo que a mí me pasó en ese momento que sentí que no estábamos preparados para votar, porque no sabíamos todo lo que debíamos saber para hacerlo, porque había personas comprometidas, más informadas y que estudiaban en la universidad, que sí estaban al tanto de lo que pasaban. Sabían que en Chile existían dos verdades que chocaban. Sabía que sí, pero había un país justo en el medio, un Chile que no quería estar con ninguno de los dos lados, quizás de una manera inconsciente, por miedo o por ignorancia. Mi país, y acá dice, no recuerdo que voté.
Y es como, Lucho, ¿cómo no te vaya a acordar si una weá demasiado relevante? Bueno, pero es que al ¿Cómo final, no te vaya a acordar? efectivamente, puede que no se acuerde. Yo creo que él dejó la fantasía. ¿Sabéis lo que a mí podría decir que me molestó de todo? Porque lo puedo entender absolutamente todo. Que él no se quisiera quemar con ningún lado, que él efectivamente se dijera que soy ignorante y no me quiero comprometer con nada. Sí, porque de hecho él dice que le gusta la canción del No, Sí, po. que él está muy pegado y que una de las cosas que más le sorprendió fue escuchar a la Maite Montenegro, que ella estaba como En el canal en la franja del No. Exacto. ¿Cachai? Estando trabajando para el oficialismo, para el canal En del el TNI, oficialismo. claro. Claro. El punto que a mí lo que me pasa es, yo puedo entender, entiendan lo que estoy diciendo, yo puedo entender como las distintas miradas si tú quieres, pero hay hechos que son hechos. Y no es gobierno militar, es dictadura. Aquí y en la quebrada del Ají. El gobierno militar no existe. ¿Cachai? Podéis decir que hubo un gobierno de la UP que no te gustó, pero eso fue un gobierno porque fue democráticamente electo. El gobierno de Pinochet no es gobierno, es dictadura. Aquí y en la quebrada. A mí me pasa de que siento que el tema se pasa como por tan encima y se concentra tanto como en la vida profesional de Lucho que lo deja como una persona que no estaba interesada en la política. Como una persona que un tanto ególatra quizá. Puede Que ser. lo que le interesaba era salir adelante a él y su familia y por lo mismo como que tenía esta visión media pedejea. Sí, Como un poco. no, es que la política no, porque yo no estoy preparada. Yo soy de la idea de que, por ejemplo, el primer paso de educación cívica es anda a votar. Da lo mismo si votáis blanco. No en esta elección, hablo en general. Yo eso siempre tú le he inculcado a mi hermano. Más que ese desinterés de como, puede ser que no te represente ninguno. Vota nulo, vota blanco, ¿cachai? Anula tu voto, pero anda y vota. Ese es el punto de todo esto. Cuando como el que dice la Valeria siempre, que se viene la ultraderecha. El avance de la ultraderecha. El avance de la ultraderecha es que esto les sirve, que la gente no esté yendo a votar por la razón que sea, ¿cachai? Pero que haya tan poco porcentaje de gente yendo a votar, es ese tipo de cosas. A ellos les sirven porque es como, ¿para qué vaya? ¿No quieres votar más obligatoriamente? Perfecto, no votes más. Vamos a legislar para que tú no votes más, por ende no uses tu derecho. Aunque sea para decir, pico para el querer. Literal así. Ujú. Si todos los que dicen, no quiero ir a votar porque nadie me... anda, anula y pone pico para el que lee. Pero vas y votas. Bueno, vamos a ver qué pasa en la elección que tenemos pronto, Así Tamarita. es. Uy, oye, me picó algo, weona. Mira, ¿Sabes qué? Hay algo acá, porque siempre te pica algo en vivo. en todos lados me pican las cosas, weona. Me picó ahora recién uno. Ahí, por la Me cresta. voy a llevar algo para la casa. Estoy Por la segura. cresta. Oye, Tamarita. Bueno. Seguimos en Luis Sábado Jara. Gigante. Sí. Y ahí cuenta una historia muy divertida entre Alba versus Don Francisco. Ya, Alba Giselle. En esa época, recuerden que todo... Te va a salir Princesa Alba, odia a Don Francisco. Todo esto era muy cupones, tickets, y para ellos estar en el ranking musical, Más información, pueden ir a escuchar el capítulo del libro de Don Francisco. ahí tenían que recortar cupones de la revista Sí, Bea. weón. Weón, la revista Bea. Sí. No puedo creer eso. Y La familia Lucho Jara ponía plata. Iban, compraban cupones. compraban cupones. Y tenían que ir a dejarlo al estudio. Y la Al- hermana aprovechaba los cupones para participar en otras cosas. Así es. Y así es como ella se ganó un concurso de Sábado Gigante. Ujú. Pero como era menor de edad, no podía participar, entonces fue Alba. Pero para que no se cachara que Lucho Jara estaba ahí, se Como hizo que el para que la hueón. gente no pensara que había sido como un complot o que había una Y conspiración. también él dentro se de quedó todo. callado, no le dijo Sí, nada a nadie. obvio. El punto es que la mamá le caía pésimo a Don Francisco. No era santo de su devoción. Y se tomó unas cuantas pastillitas que terminan. ¿Cuál es la terminología? ¿El final? Pam, 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 pam. pam, pam, pam. Y se fue un poco drogada, así dice él, a presentarse al programa. Así todo, Alba logró pasar varias etapas del concurso donde se ganó un viaje a Brasil, se ganó una tele y el último gran como etapa donde se ganaba como el gran premio de todo era un auto. Lamentablemente la señora no lo logró. Pero se ganó un viaje a Brasil Así y es. una tele a todo color y eso fue como a todo cachete para la gente del barrio. Exactamente. Y el concurso lo divertido es que era de Soprole. Sí, po. Y pensan que el papá trabajaba Loncoleche. en Loncoleche. Pero ahí yo no sé si en esa época Loncoleche era solo leche o ya tenía No otros sé. productos. No, yo creo que leche nomás, no sé. No, Por se eso, me no ocurre. tampoco. Bueno, y ahí él empieza a trabajar en las teleseries, como decías tú. Sí. Él en TVN había hecho una primera incursión en una teleserie que se llama Cara al Mañana, que obviamente no vi. Pero en Canal 13, él, que me da mucha risa,
él agarró unas Betamax que tenía, fue a algún lugar que no sabemos y las transformó o las pasó a un VHS, tecnología de punta. Y se hizo un currículum vitae visual. Y en esa época él tenía 19 años y en los pasillos se termina encontrando con Oscar Rodríguez. Oscar Rodríguez, ¿cierto? Sí, creo que sí, con un alto ejecutivo. Que era el ex marido de la Carolina Rey. Por eso no sé si es Oscar Rodríguez. Sí, Oscar. Rodríguez. Y le dice como, señor, yo soy cantante, estoy en Sábado Gigante, pero si usted necesita un jovencito para una teleserie, tome, aquí está mi currículum. Y él como, mira tú. Pasaron semanas, días, y recibe una llamada telefónica de una productora, mano derecha del señor Rodríguez, y le dice como, oye, Oscar quiere verte, quiere como una especie de entrevista / casting para que interactuemos. Y él como, concha la lora, y le dice, ya, Luis. Hay un personaje, este es tu personaje, y es hijo de Gloria Muchmayer, y la teleserie se llama Los títeres. Sí, Los Títeres. Que, si ustedes no se acuerdan, Los Títeres tiene una historia donde es protagonizada por Claudia Di Girolamo, donde es la jovencita de la película, y la gran villana es Gloria Muchmayer, que este personaje con su final habría inventado el concepto de peinar la muñeca. Así es. Y bueno, ahí fue una teleserie súper legendaria porque, bueno, se habla de venganza. Sí. Y él era el hijo zorrón de... De hecho, puedo estar malinterpretando, pero es muy parecida a la trama de Fatmagul. Amanda. Amanda también. Sí. ¿Cachai? Yo debo admitir que esta teleserie nosotros no habíamos nacido. No habíamos nacido y no la han repetido. Se sabe que es legendaria. Canal 13 pero no la ha para repetido. mí, lo más acercamiento a Los Títeres... Ujú. Somos títeres nada más. ¡Hey! ¡Un aplauso! Eso. Soy Un hombre de plástico Weón, Luis Jara hace un que cover merece respeto, que merece humanidad. ¿Es Luis Jara? Soy un hombre de plástico. Sí. Soy tu títere. Porque soy Eres tu un títere. Oye, y algo que se me pasó. ¿Qué? Bueno, yo no tenía idea de esto. ¿Qué? Los papás de Luis Jara, a pesar de que lo apoyaron desde un inicio, que él fuera cantante, Sí. igual le dijeron como, compadrito, igual estudiate una carrera, como de... Era muy de la meritocracia, del título. Pero a pesar de todo, lo apoyaban mucho en su carrera de cantante. Pero igual era como, ya, ok. Si bien no es un hobby, te vas a dedicar a esto, pero igual necesito que tú seas responsable y, de hecho, como historias del papá antes de que tuvieran vínculo. Que el papá siempre le estaba como corrigiendo la ortografía, que él tuviera bonita letra, cosa que Luis hasta el día de hoy dice que no tiene, pero que sí sabe ponerle tildes a las graves y a las esdrújulas. Claro, que tiene una gran ortografía. Así es. Yo no tenía idea que Luis Jara, en el año 1983, estuvo estudiando auditoría en la gloriosa, en la única, en la fantástica Universidad de Santiago de Chile. Conexión. ¿Estabas Así sentado en el mismo pupitre? No creo. No creo. Pero espectacular, otro gran exalumni. Bueno, no terminó No la se carrera. tituló. No se tituló, pero no importa. Igual. Estuvo ¿Y tú, María José? Yo tampoco. Exalumni. Yo sí me titulé. Pero no de esa carrera, po. Yo tampoco, no de... ¿Qué habías estudiado tú? Yo ¿No era eso? estudié administración pública y estudié periodismo. Eso era. Administración. ¿En administración pública te cambiaste, po? Sí, no, pero me salí y volví a entrar por la PSU de nuevo. Yo pensé que había hecho... No, pues se me iba como el pico. No me dio No, para hacer eso para cambiarte tiene que ir bien. Sí, po, pues yo no. me iba como el ojete. Que yo la otra vez le explicaba a la Belencita que muchos usan bibliotecología como puntapié para cambiarte después otra carrera adentro. Sí. Bueno, ya leímos esto. Ya, aquí, espérate, te quería contar lo del PUN. Me dio mucha risa. Ya, es que a raíz de los títeres entró a trabajar y el punto es que, como era la villana Gloria Muchmayer, el personaje de Luis Jara era el hijo como violento, machista, cuico, y él era como, yo no soy nada de eso, pero no soy actor. Pero igual se arriesgó como, ya, me entregaron este personaje. Igual él tuvo clases con Fernando González, como sí, se aplicó. Sí. Pero él igual era como, el otro había hecho como comedia, ¿qué hago yo acá? Sí, claro. Ahora, igual él además admite acá que se enamoró de la Carolina Rey. Carolina Reggi, quien era además la polola del director. Entonces, en esa época sí. Hay una parte donde tenía que hacerle la V-word. Sí, había una escena de abuso. Claro, y él como que no podía tirarlo a la cama. Bueno, encima le pasaba mucho que era como, yo la amo, está su pololo grabándome, nunca he hecho esto, ¿con qué fuerza la tiro? Y que él trata de hacer como la escena y que Oscar Rodríguez le dice como, así, "Weón, tírala, súbete encima". Y el otro como,
pero si es tu puedo. polola, no pido. Y yo me imagino a la Carolina, voy súbete, haz la escena luego. Bueno, él cuenta de que para él era muy difícil estar trabajando como con actores, porque por un lado algunos lo abrazaban, pero Ujú. otros igual como que hacían esta diferencia de como este cabro chico no es actor, qué sé yo. Y aquí cuenta algo que dice que nunca se sintió parte. Dice, la primera escena fue en un comedor, donde estaba sentado Edgardo Bruna y Gloria Muchmayer, que hacía de mis padres, además de Pilar Cox y Gabriel Prieto, que eran mis hermanos. Yo entraba y decía, chao mamá, me llevo el auto, me voy a la universidad. Y Gloria respondía, mi amor, obvio, llévese las llaves, que le vaya bien mi niño. Chao, chao. Entonces, ya, bueno, y ahí llega Bruno, no sé qué, bla, 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 y dicen, ya, acción. Solté un pedo. Salió así, Un de golpe, pedo. de la nada. Me puse tan nervioso que entré temblando. Me acerqué al comedor y Gloria detuvo la grabación para decir, Oscar, este pendejo se tiró un pedo. Quise morirme. Pensé en el suicidio público en una plaza. Todavía no se me olvida. Ese momento me pareció brutal. Hoy lo encuentro gracioso. Con la cara llena de vergüenza pensé, ya filo, hay que seguir adelante. Y ahí empecé a vincularme con unos actores que hasta el día de hoy me parecen fascinantes. Este libro es Lucho Jara. Todo meado, Real. todo peado. Todo pegado. Como él no tiene miedo a hablar de fluidos. Bueno, yo me hice un poco pipí. Claro. Me caí de susto, me hice un poco pipí. Me dieron nervios, me caí. Exacto. Bueno, y aquí llegamos, yo creo que a lo más relevante, donde él se empieza a dar cuenta que está teniendo mucha carga, tanto laboral, en la universidad, y también se hacía responsable de sus papás. Sí. Y que lo que él quería era dedicarse más a su carrera musical. Y aquí es cuando se topa con Ámame. Sí. Pasó que le dice a su mamá que va a dejar la universidad, el papá lo apoya, la mamá no, y en ese mismo momento el papá también estaba en proceso de jubilarse. Y los papás estaban así pésimos, porque como les contamos delante, los papás tenían igual esta como calma dentro de esta como interacción diaria, porque el papá estaba casi todo el día afuera, ahora que el papá iba a estar todo el día acá era como... Iba a ser terrible. Y tenían unas peleas y Lucho dice también de que es muy de como no sabíamos, hasta los silencios eran tensos porque en cualquier minuto algo que tú dijeras iba a explotar esta cuestión. Resulta que estando en Canal 13 se encuentra con, no me acuerdo el nombre de la persona que escribió Ámame. Reinaldo Tomás Martínez. Y le dice que tiene esta canción y que le encantaría que él la hiciera. Y Luis le dice como, obvio que sí, no sé qué. Dice, ya, voy a ir a presentársela a ¿Eduardo Bertrane? ¿De qué es Bertrán? Sí, pues el cantante de... No, el director. El director. Sí, de Canal 13, que en ese momento era el director de Martes 13. Espérate, y la misma persona que compuso Ámame fue el que compuso Basta ya. Sí. Na, Juegos con fuego. Voy. Ese, sí. Así es. Y el que dices tú, Tami, efectivamente es Gonzalo Bertrán. Gonzalo, no era Sí. Eduardo, Gonzalo. Gonzalo Bertrán. Y resulta que va y le presenta y le dice, mira, tengo esta canción porque, como en todo en Canal 13, habían concursos. O sea, no, pues estaba el martes 13. Sí, pues Martes 13 había como un concurso donde iban personas a interpretar canciones y Raimundo era. Era Reinaldo. Reinaldo fue a hablar con Gonzalo Bertrán y le dice como, mira, tengo esta canción que se llama Mami. Bueno, la encontró espectacular, ya, ¿a quién se la pasamos? Y le dice como, se llama Luis Jara. No, pendejo, no. Era como Who is he? Acá No, solamente no. para hueones que ganan el Grammy, básicamente. Y le dice como, pásasela, y empieza a nombrar, pásasela a Gervasio, etcétera, etcétera. Y es como, no. Si no es Luis, nadie canta esta canción. Y el otro como, ya, a ver, tráeme al pendejo. Y Luis Jara, de nuevo, poto apretado, hola, Ámame, canta, y es como, ámame. ven el martes. Ámame. Porque si no cacharon, Martes 13 iba los martes. En el 13. Oh, wow. Ahí conducido por César Antonio Santi. Así es. Con el jurado que estaba Maite Montenegro, Italo Pasalacqua. Y ahí El abuelo. es donde gana. No, empata. Empata. Con Tiempo de Muñecas de Gervasio. Así es. Espectacular. Y de ahí él como Ámame se transformó en un como fenómeno, por así decirlo, pero en esa época se da cuenta Luis que no existen los vinilos en Chile, no se están fabricando. Entonces, Porque él quería que Sí, lo po. tocaran en las radios. era como un, ¿cómo se llama? Un single. un creo. single, como los discos chiquititos. Exacto. Y no habían vinilo, entonces él dice que va a viajar a Argentina. Y ahí era menor de edad, tenía menos de 21 años. Bueno, le cuando hacen- dijo eso yo sí. dije como no me da verdad que son Claro. los 80, Y 21. ahí es cuando a él, el papá, le da el permiso Ujú. para viajar a Argentina. Notarial. Va todo encachado. Arregladito. Espectacular, arregladito. Y ahí es cuando empiezan a tener cada vez una relación más cercana, porque ahora que el papá
O sea, en un punto tuvieron una pelea máxima en que la mamá fue como, bueno, me tengo que ir de esta casa, como nos tenemos que separar. Sí, pero el papá ahí es cuando empieza a hacer como los primeros cambios. Exacto. Porque le dice como, no se preocupe, mijito, esto lo voy a resolver con su mamá. Y efectivamente lo hizo, y ahí no te explica muy bien qué fue como el cambio que hubo, pero volvió la paz a la casa. Como que los papás continuaron juntos, y cuando llega el momento de que Luis se va a ir a Argentina, se acuerda cuando viajaron con su mamá a Brasil por este premio que se habían ganado en Sábado Gigante. La mamá no lo dejó salir en todo Sí. el viaje, porque lo podían Pensaba que lo iban a matar y matar. le iban a pasar cosas, porque es Brasil. Porque Chile se cae a pedazo, estaba la mamá. Y en Argentina estuvo una semana y él llegó como a... Ahí lo que no entendí es como si habían hecho desde acá de Chile el pedido, pero la cuestión es que le No, entregan. pues él llega y le dicen como, va el lunes y le dicen, el Eso, viernes está el viernes listo. está listo. Eso era. Ahora, lo bacán es que cuando él llega con los vinilos, metió en la raja básicamente para que no se los quitaran en la aduana. Amó que dijera eso y como no me dijeron nada. Claro, los metí en los chalecos, Así listo. Cuenta que el papá, como dicen como, ya, ¿y ahora cómo hacemos llegárselo a las radios? Y le dice, mijito, yo estoy jubilado, No tendré plata. pero yo tengo la disposición de ayudarlo. Y fue como, oh, y el papá empezó a generar esta instancia Así para es. poder... Fueron a dejárselo comprar la los radio. sobres, lo mandaron a la radio y Luis personalmente fue a Pudahuel, donde se encuentra con Pablito Aguilera. Y le dice como, hola, me llamo Luis Jara, le vengo a dejar esta canción, por si usted quiere ponerla en la radio, se lo agradecería mucho. ¿Dónde queda Pudahuel? Por acá cerca, ¿cierto? Como en Que no sé si que Providencia. estaba ahí mismo. Ah, ya, bueno. Sí. Pero pensemos que era por acá. Eliodoro Yañez. Eleodoro Yáñez, desde Eleodoro Yáñez agarró el auto y se fue hasta Mata para su casa, y cuando él prende la Pudahuel, escucha que Pablito Aguilera está diciendo como, y aquí lo tenéis. Un joven vino a la radio y me dejó esta canción. ¿Qué opinan? Me quedé en shock. Me acerqué a la berma, me detuve y me puse a llorar. Ese estreno empujó a todas las radios que empezaron a tocar Ámame. La canción se convirtió en un éxito en 2 o 3 meses. Me acuerdo que era fantástico cuando sonaba en la radio y yo ponía el volumen a todo chancho para escucharla. Un día llegué a la casa y estaba doña Alba y don Luis esperándome en el living a las 2 de la tarde. Era muy raro porque parecían jóvenes. Me asusté, algo pasaba. Entonces le pregunté a ella si estaba embarazada. Se pusieron a reír y me dijeron, hijo, te llamaron de la Municipalidad de Viña. Quedaste entre las 3 canciones seleccionadas para el festival. Igual, ese sí hubiera sido un embarazo geriátrico. Porque la señora que ya tenía en esa época ya como 45. Claro, O sea, nosotros, oye, quedamos con 40. estamos geriátricas. amiga. Sí, no, estamos Sí. geriátricos. Sí, bueno, y ahí él empieza a contar que va a Viña. Sí, las Y- condiciones. Claro, él se queda en el Hotel O'Higgins y que él cree que es como, weón, el Taj Mahal. Con eso lo compara. Y resulta que no tenía... bueno, es Viña 82, gente. Ese es como... Cuando las chiquillas hablan de que el 98 es el mejor año del pop, Viña 82 es como el mejor festival de Viña de la historia de los festivales de Viña. Era como un festival donde cada participante que fue como de invitado era como, weón, en su mejor momento. Estaba Miguel Bosé. ¿Lo tenía ahí? ¿Qué me Tita decía? Colorodo, Tita Colodro, Paulina Nin, Bodanovich, Miguel Bosé, Pimpinela, Rafael, Andy Gibb. Pura fiebre de romance. Además, la vi por ahí viendo Claudia Miranda bailando con Bosé. Se veía fascinante. Fascinante, dijo él. Fascinante. Y no tenía asumo que es ¿cómo se llama? ¿Público? No, el monstruo, el concurso. Que no es concurso. gana el segundo lugar. Exacto. Sí. Y ahí fue su primera gaviota. Sus Exactamente. papás estaban en la 5ª fila y dice que él busca al tiro la mirada de sus papás. Mi mamá se quedó sentada. Cuando yo levanté la gaviota, mi papá se emocionó y se levantó del asiento. Me miró, yo lo miré de vuelta y ese cruce de ojos sentí que todo cobraba sentido. Y yo en el escenario me quedé con la certeza que en ese instante nos pertenecía. Desde qué momento en la Quinta Vergara llena era nuestro. Tenía 20 años y la cabeza me daba vuelta. Me encanta porque cuando Luis Jara sabe que algo de eso está como para la posteridad, te dice, ¿pueden ver el video en YouTube? Sí. Y es como, aquí pueden ver en YouTube. Ahí está el video en YouTube. En YouTube Sí. está el video. Y después, como, esta presentación la pueden ver en YouTube. Muy bien, muy bien. Ah. Bueno, yo les he hablado hartas veces de que Luis empezó a hacer cargo de cosas que quizás no eran necesarias que él se hiciera Así cargo es. para un joven de 20 años. Primero los cambia de casa a los papás de Avenida Mata, ¿cierto? A una casa en San Joaquín, En San Miguel, Sí, que ahora es San Joaquín. claro, y que además después los cambia a Vitacura. Así es. Se Como hace que se cargo. cambiaron muchas casas. Claro, y él nunca vivió solo, nunca carreteó. No. O sea, tenía pololas, pero no tenía vicios para No. él. No podía pasar una noche con una polola, no podía tomarse vacaciones. De hecho, cuenta una vez que
conoce a una chiquilla en un avión, como a una asistente ¿Tripulante? tripulante de vuelo Ajá. de KLM y que lo invita casi ¿Qué como es KLM? ¿Cómo la, que? la aerolínea Dutch, como Cuando fue... Ya, sí, una aerolínea. ya. Es que yo dije como, ¿y esto? Ya, LAN, entonces, sí. antigua. No, es como una aerolínea que a Sí. Bogotá funciona. Y cuenta que él no podía, como porque había que pagar cuenta. Sí, po. Entonces él no podía mandarla porque no había transferencia. Y era, ¿cómo me voy a quedar con esta chiquilla 2 meses en Alemania? No puedo. No puedo. Me tengo que volver Y para la como casa. pobre Lucho Jara se perdió tantas etapas, sobre todo cuando eras full famoso. Igual lo como no es como lo tragicómico es que no le exigían eso en su casa. Sí. Como que los papás no eran el Luisito Rey como obligándola a hacer. No, era como a él le nacía en esta necesidad como de que todos estén bien, como de que todos estén a resguardo. Sí, de hecho, entre el 88 y el 92 me sentí atrapado. Algunas noches cuando mis papás se quedaban dormidos, yo no aguantaba. Agarraba mi Nissan Sunny y me subía al auto y iba al Errols, al videoclub. Sacaba 12 películas y veía 6 en una noche. Al otro día no me levantaba a las 9, me levantaba a la 1. Me buscaba ahí. Encuentro y ahí habla de 2 películas que lo marcaron. Y ahí uno dice, oh, Luchito, la depresión. Bueno, pues es que puede ser depresión, pero también siento que era un agobio de responsabilidades, porque también siento que es como a todo en algún punto cuando te sentís que tenés demasiadas cosas que hacer y también ese agobio como de si yo me doy un descanso, si a mí me despiden, si esto se acaba, cagamos todos, como Claro. de mí dependen tanta cantidad de personas. Y eso te agobia aún más a obligarte a hacer cuestiones y Lucho Jara en ese momento era como, no puedo. Y también porque estaba funcionando la relación de todos. Como que su papá, de hecho, en algún punto, cuando la primera vez que se cambiaron, tenía mucho miedo de que su papá hiciera un alboroto. Y el papá era como, ¿para dónde nos vamos, mijo? ¿Para dónde? Claro, ¿Y? como cambiando la narrativa de lo que sabía Exactamente. cómo era su papá. Bueno, el 89, él vuelve a Viña, pero sigue el consejo de don Francisco y se opera la nariz. Sí. Te habla como de esos traumas, de lo que hablábamos antes, del clasismo, del bullying. Y ahí es cuando él decide operarse la nariz. Don Francisco le dice, sí, opératela nomás, dale. Igual me gusta que dice como, pero si alguien me dice algo, ¿usted me va a apoyar? ¡Claro que sí! ¡Hágalo! Igual me opérese me nomás. encanta porque es como, si tú no sabías que don Francisco se había operado la papada, Lucho Jara lo va a echar al agua. Y ahí cuenta que Maite Montenegro, que era su amiga, Ujú. lo ayuda en esta época porque le dice como, amigo, tú tenés que acostumbrarte a tu nueva nariz. Y Mírate. Y ahí cuando él dice, no. para allá, no. No. Y ahí es donde Maiten arrienda un estudio de televisión y enseña a Lucho a mirar. Así. A Él mirarse. le enseñó, él mal. Claro, ella le enseñó el Ella mal. Y ahí empieza a hablar de su señora, Silvana Asbun. Aparece un capítulo completo de Silvana. Yo no tenía idea, buena, cómo se conocieron. No, yo no tenía idea de que Luis Jara, antes que Paribet, antes que Tonka Tomisic, del año del ñauque, conoce a Leonardo Farcas. Lo conoce antes de que fuera rubio. Antes de esas que fuera carillas. millonario. Antes sea, de que lo tuviera ahí en un yate. Es que ahí se supone, porque ahí por lo que cuenta Luis, es que Tenía él- plata igual. Sí, Sí. tenía una casa en Enrique Foster, po. claro, pero no es como a este nivel como... Que yo igual los pongo- Amiga, tenía una casa en Enrique Foster. Entrabas por la puerta y había un piano blanco de cola en la entrada. Sí, pero voy al punto de que igual en oportunidades artísticas, el que la lleva, porque lo contrata, es Luis Sí. Jara. Sí. Mucha plata podáis tener, muy como, pero no, era como... po. Farcas contrata a Luis Jara. No, pues yo pensaba que era al revés. No, pues Farcas contrata a Luis Jara para que canten. Entendí todo pésimo. Sí, po. ¡Pésimo! Porque yo pensé que era Luis Jara el que contrataba a Farcas para que él le fuera a cantar el... Como, oye, tengo un evento, necesito un pianista. Entendí, mi comprensión lectora se fue a la chucha. A ver, yo no entendí eso. A ver, mira. No, En esa época uno se teñía de rubio. Entonces, cuando me llamaban para hacer shows en discoteca, tenéis razón. ¿Viste? Yo lo buscaba para que me acompañara, pagándole siempre, por supuesto, claro, porque hacía el show del ¿Cachai? hombre Era orquesta. como, da lo mismo que el weón sea el weón más millonario del mundo. Nadie está contratando a Farcas. Tenéis razón, tenéis ¿Cachai? razón. Entonces Luis le dice como, bueno, necesito a alguien que me toque el piano en esta canción, vamos. Y lo lleva a la discoteca, gente, a todos los lugares donde se movía. Y ahí es donde yo creo que Farcas puede como desarrollar ese lado artístico que tiene. hasta Lo el que día no de hoy. sabía yo tampoco es que Leonardo Farcas Ujú. tiene una hermana melliza que se llama Leandra.
Leandra y Leonardo. Leandra, que estudiaba pedagogía, educación física en el pedagógico, tenía una compañera y su mejor amiga, que se llamaba Silvana. Leandra. Leandra y Leonardo. Ya te dije que este libro tiene altos No, nombres. sí sé, pero tú igual le pondré... Mira, de una liendre a mi cabeza. Ahora, Niña Molina. yo como al tiro pienso en esa bloguera Leandra Medine, que es una gringa. No, no me suena. Que, ¿cachai? Que yo cuando para todos mis hermanos, desde mi papá y mi mamá, yo empezaba, ¿cómo le voy a poner? Y empezaba, no. Una vez mi papá era como, ¿y si le ponemos Penélope? No le pongas Penélope, papá. No le pongas Penélope a la niña. Papá, no. Yo como Así mismo. Olga. No Puta, se me pero ocurre ¿sabéis qué? ningún sobrenombre con Olga. Huevona, Cholga, po. Chucha madre, ¿Sabéis ¿verdad? que igual a mí debo decir que Lola Melning me cagó Olga, weona? Cholga. Yo que siempre a mí me encanta el nombre Olga. Cholga. Siempre me ha gustado el nombre Olga. Y yo dije, algún día, si es que llego a tener hija, le voy a poner Olga. Y me cagó Lola Melning el nombre. Porque ahora te juro que estoy tan chata con lo del juzgado. Ay, yo quería ponerle a una hija Olivia para decirle Lulu. Mira. Seca. Ah, No va a pasar. Pero esos eran como, ¿cachai? Yo sí empiezo el tiro con los nombres. Entonces era como Cholga, ¿verdad? Cholga. Bueno, volviendo a Leandra y a Silvana y a Leonardo y a Lucho. Todo con L, sí, menos la Silvana. conoce a esta chiquilla. Lucho. Y cuando estaba justamente Lucho en esta época muy body negative, entonces Sí. estaba full tratando de bajar de peso, iba mucho al gimnasio Ujú. y en el mismo gimnasio estaba la Silvana. Sí. El tema es que él dejó de ir al gimnasio para su cuerpo, sino para ir a conocer a Silvana. Y Ahí tomarse empezaron la como- máquina. Sí. Y ahí llegamos al año fatídico, ya estamos llegando al final de este Ujú. libro, porque están en el año nuevo del 92, en Sí. la cabaña del Quisco que él compró con mucho esfuerzo unos años antes. De hecho, era como una especie. Nunca en el libro lo dicen, pero era como un proyecto con el papá. Como que con el papá decidieron comprar esta casa y que era donde el papá casi que iba a pasar como la jubilación, como Claro. que su papá se iba a ir para allá y que Luis iba a ir como cuando le permitiera como para vacacionar, por así decirlo. Y resulta que está con la Silvana, es año nuevo. A todo esto, yo he dicho que yo quiero que me amen como Harry ama a la Meghan. Weón, yo quiero que alguien hable de mí como Lucho Jara habla de la Silvana. La cagó, o sea, se nota que hay admiración, Es- hay amor hasta el día de No, hoy. o sea, parte, título del capítulo, Silvana, ya abajo. Silvana es la mujer de mi vida. Conche tu madre, yo quiero algo así. Como yo dije en los capítulos de Nicolás, yo quiero ser la esposa muerta. La esposa muerta que hace que ese hombre no pueda nunca más enamorarse de nadie. Y que bueno, ahí estoy, como momificada en su recuerdo, en su cerebro. Bueno, en el Así año- de egoísta En soy. el año 92, Luis Jara está pasando el año nuevo de su vida. Así es. Porque está su mamá, su papá, su hermana, Ajá. la pareja, él y Silvana. Bueno, y es como, él me está yendo bien en la música, soy espectacular, pero no, ay, mira esa juventud. Mira, oye, qué linda Silvana, weón. Te digo. Yo conozco a Silvana. ¿En Estuve serio? con ella. Sí, la saludé una vez. Estupenda. Estupenda. Y hermosa se ve ahí. Igual Bueno. que heavy es cuando te operáis la nariz. Ni siquiera voy a hablar de bien o mal, pero es como, efectivamente la nariz te cambia la cara, po. Bueno, es que heavy que Como- yo veo a Lucho Jara y lo veo siempre así. Por eso te digo, como... Como siento que esta nariz es la misma que tiene. ¿Sí? Porque Lucho yo Jara no así, ¡no! sabía. No estoy así como Lucho Jara escuchándote porque como... ¡No! ¿Para qué me operé? ¡Tanto esfuerzo! ¿Para que estas estúpidas me sigan viendo igual? Bueno, ahí es donde él abraza a su papá y se da cuenta que hay algo malo. Sí, así como sintió el ambiente. Así como, le dice como, papá, pasó algo. Y le dice como, mira, yo no quería como comentar ahora, pero tengo cáncer. No, pues no es ahí. ¿No es ahí? Él abraza a su papá, encuentra que hay algo raro, se va a la playa con la Silvana y le dice, mi papá se va a morir. ¿Verdad? Y la Silvana le dice, pero weón, ¿cómo tan fatalista? Tranquilain. Y es como, es año nuevo. Claro, llegan a Santiago Sí. y la mamá le dice después a Lucho, tu papá apenas pudo tragar un pedazo de carne. Como hay que llevar a hacerse exámenes. Sí, Se van verdad. a hacer exámenes y ahí es donde descubren que tiene cáncer. Que tiene cáncer. Y que el papá está en un estado tal como débil y Sí. que no quiere saber nada, que es Luis quien se encarga Sí. de los exámenes, de hablar con los doctores y de ¿Verdad? vivir todo este proceso. Que no solamente es muy doloroso para las familias de las No. personas que han tenido cáncer, sino que también ve cómo su papá se empieza a deteriorar Sí. muy rápido y además asume toda la carga económica. Sí, po. De todo lo que tiene que ver que
no sé si lo dijo antes o lo dice ahora, de que eventualmente tuvieron que vender la casa. Sí, pues. De hecho, después Sí. de que fallece el papá, tiene que vender para poder saldar las deudas. Las porque deudas de esa casa. Queda muy endeudado. De la enfermedad Sí. del papá, vende esa casa. A eso voy. Él, durante los 10 meses que el papá está en esta enfermedad, él lo da todo. Sí. Y ahí es cuando más se acerca al papá, Sí. porque el papá también deja, por ejemplo, que solo él lo mude. Es que yo creo que esa cuestión tiene que haber una entrega Sí. más allá del cariño, porque tú efectivamente puedes querer mucho, pero ese nivel de entrega en el cual tú cuidas a una persona que quieres de esa manera, con todo lo desgastante que es, física y emocionalmente, y es como... Y yo creo que es debe haber sido muy heavy para Luis, como haber visto a su papá como un hombre fuerte toda la vida y Sí, muy po. distante, y verlo en un estado como completamente distinto ahora, como débil, como si fuese casi un niño, porque Sí, hay una parte más adelante cuando ya la enfermedad está muy avanzada y ellos están juntos como caminando y Ujú. se quedan como en un borde de un, no sé, me lo imagino como acá en el puente de Leodoro Yáñez, sí, como, sí, es como una... como parado en una baranda. Claro, en una baranda, y le dicen, papito, ¿cómo está? Porque usted ya sabe que tiene cáncer, ¿cierto? Y le dice, sí, tengo mucho miedo, no me quiero morir. No lo quiero dejar solo a usted, ni a su mamá, ni a su hermana. Y bueno, ahí es donde empiezan a tener como esa más cercanía, y Luis dice, yo le tomaba la mano y se la acariciaba para calmarlo. Ya no era el hombre que me había empujado cuando lo había besado, ni la persona silenciosa que se quedaba solo en la casa en verano. Había dejado de ser un misterio. Era mi socio, quien me acompañaba en la aventura que había transformado nuestras vidas. Era como si nos hubiéramos vuelto simbióticos, los dos juntos, un padre y un hijo que se llamaban igual. Teníamos una necesidad de tocarnos, de abrazarnos y de seguir juntos. Weón, es heavy esa vuelta. Y yo dije, concha la lora, weón. Luis, guay, ¿por qué me presentáis a este villano al No principio del libro? sabía. ¿Que me iba a encontrar a tu papá, weón? Lo más heavy de todo es que mientras su vida personal estaba en el punto más bajo ever, su carrera profesional estaba despegando Weón. al máximo. Mal. Porque cuando su papá estaba casi falleciendo, Sí, sí, sí. Está a en él las le últimas. tocan dos hitos importantes. Uno, grabar Un golpe de suerte. Mi trauma. Este disco fue lanzado en el 92. Fue este hito que hizo junto a la compañía EMI. Sí. Y ahí es donde él entiende que puede internacionalizar su carrera, como que de verdad cacha que un golpe de suerte es algo muy Es heavy, un que golpe de suerte. Es un golpe de suerte. Y justo ahí Don Francisco se va a México. Sí. Y se lleva a Sábado Gigante. Entonces, Yo le pensé que se dice, había ido primero a... O sea, sé que leímos el libro, pero en mi cabeza siempre es como... Fueron Sí. a Miami, al tiro. amiga, lo leímos hace tanto tiempo que ya me acuerdo la mitad. ¿Cachai? Por eso, Sí. como... Y ahí es donde le dice, Lucho, vente conmigo para que hagamos como la inauguración de Sábado Gigante allá. Allá. Y él le dice como, bueno, no puedo porque mi papá está en las últimas. Po. Y aquí es donde el papá le dice esto. Vaya nomás, usted tiene que ir, yo lo voy a esperar. Viajé y canté en México Un golpe de suerte el 3 de octubre del 92. Pero antes de irme dejé firmado un cheque para pagar todas las cosas del funeral. Para que si es que mi papá moría mientras estaba fuera, mi mamá pudiera comprar el cajón y la urna y hacer los arreglos. Todo era muy fúnebre y triste, pero por otro lado, mi papá creía en mí. Le tenía fe al disco nuevo y a la canción, mucha más que cualquier otra persona, porque al final él tuvo más fe en mí que en nadie. Entonces, si me decía que yo me tenía que ir, yo Me iba, tenía que ir. a pesar de que él se estaba muriendo, porque ambos entendimos que esto iba mucho más allá. Ese caballero, ¿cachai lo que es eso? Ese caballero que no quería saber nada, pero la conexión que tenían era la artística, era la musical. Volví a Chile a la mitad de octubre y comprobé que mi papá había empeorado. El 25 de octubre era mi cumpleaños y el día anterior, el 24, tuve que grabar el videoclip de Un golpe de suerte. Aquí cuenta algo muy heavy porque dice que lo maquilló Gonzalo Cáceres, que era como la weá más top de Top. ese momento. Era como si te maquillara como Mario, el maquillador de las Kardashians. Bueno, es que no puedo creer, o sea, porque yo igual lo vi después, lo vi en Jet Set, ponte tú. Ese es mi recuerdo de... Los in y los out para mí. ¿Cachai? Entonces ver que antes de eso era como esta estrella, yo así como, ¿era acaso Raquel Argandoña nuestra Kim Kardashian? Pues nada, igual. Bueno, ahí el director del videoclip, Ricardo González, le dice como, bueno, ¿por qué estáis vestido y maquillado así? Sácate esa wea. Sácate, carita lava, te quiero. Y ahí es donde él aparece ultra mino, en esa cama de seda, con sábanas doradas, Con polera musculosa. tank top, una Musculosa. tank top Tank blanca.
Y canta Jeans Levi. Suerte, espero despierto. Bueno, y ahí, el 24 de octubre del 92, volví a mi casa tarde de grabar el videoclip. Y cuando entré, mi mamá me dijo que mi papá estaba en las últimas. Apenas respiraba, no lo pude soportar. Estaba Silvana, estaba mi mamá y me dio un ataque de nervios. Golpeé la puerta porque venía con una adrenalina tremenda. Me puse a llorar y no aceptaba que se fuera y que nos dejara. No podía aceptarlo nunca. Me tomé 2 pastillas para calmarme. El 25 en la tarde desperté y lo fui a ver. Yo me despertaba y lo primero que hacía era ir a su pieza. Mi papá estaba en el catre clínico. Bueno, y ahí en esa cuenta que también, como era su cumpleaños, la gente llegaba nomás a celebrar, pues, como sin avisar. Obvio. Lo encontré muy mal, agonizando. Ya casi no estaba ahí. Su voz era un hilito, que apenas se sostenía. Ahí me di cuenta que nada había funcionado, que todos los esfuerzos eran para mí, que yo lo estaba obligando a quedarse y que él estaba cansado. Me di cuenta que no podía seguir haciéndole eso. También dice, mi papá estaba en posición fetal, conectado. Me acosté con él, lo abracé en posición de cucharita. Viejito, ¿qué día es hoy? Le pregunté. Su cumpleaños, me contestó. No. Le hice cariño. ¿Me quiere, papá? ¿Cómo no voy a quererlo si usted me enseñó a amar? Discúlpeme. Así una dirección. Discúlpeme si yo no sabía. Me respondió. No lloré. Me mantuve absolutamente pegado a él. No me moví nada. Me quedé abrazado a él como si fuéramos una sola persona. Sentí su último aliento cuando se fue. Luego salí de la pieza sabiendo que mi papá se había ido con la paz increíble, luego de haberle dado ese abrazo. Desperté a mi madre, mi hermana salió de la ducha, Silvana volvió del patio y nos fuimos a acompañarlo. Y todo eso pasó cuando tocaron el timbre y empezaron a llegar las visitas a celebrar mi cumpleaños. Puedo decir algo que a lo mejor va a matar todo este mood, pero ¿cachai lo que son esos invitados que piensan que van a ir a un cumpleaños y se topan esta escena? Sí, pues bueno, después Luis dice, nunca más celebré mi cumpleaños. ¿Para qué? Si ese es el día de su muerte. Yo la fan número 1 de mi cumpleaños. No, lo encuentro súper duro. Y aparte igual yo creo Súper que, duro. la que no cree, pero debe haber un tipo de carga en toda esa cuestión. Como esa fecha ya no es tu Absolutamente, fecha. Absolutamente. Y una guayando así va por el 18 de octubre y es como, weón, puede tener otro tipo de carga. Absolutamente. Bueno, Luis después cuenta que ahora en la actualidad Sí. él le tocó ir a el 2015. Valeria Lynch lo invita al Teatro Colón a cantar. Weón, cuando dice, mi querida amiga Valeria Lynch, y yo Sí. como, ¿cómo tú, Luis Jara, conoces a Valeria Lynch? Explícame esa weá. Bueno, él cuenta que en el 92, ese año donde su papá duró 10 meses vivo, Sí. después de ese abrazo de Año Nuevo, se van a Buenos Aires y él trata como de darle un regalo como de vida. Y van Como juntos de con que su conozca familia, el claro. mundo. Porque, no sé si lo comentaba en algún punto, pero lo que a Luis en su juventud más rabia le daba y no entendía era esta persona que no solo no tenía familia, sino, o sea, sí, porque tenía un hermano, pero no tenía mayor familia que esa, sino que era como, no tiene amigos, no quiere salir, no quiere conocer, tiene cero ambición, cero nada, él le quiere estar en su casa y de aquí no me muevan, ¿cachai? Que de hecho que el momento más feliz había sido cuando Luis había nacido, como que se había emocionado, había llorado, siempre la mamá le contaba eso. Entonces que Luis, dentro de todo esto de tratar de conectar con él, ahora que estaba en todo este proceso de los 10 meses, lo empezó a sacar fuera de Chile, Claro. como que le había logrado llevarlo a Viña en una primera instancia en el 82 y ahora en el 92 ¿era? No, sí. 10 años después lo logra Y sacar van de a las Chile. tanguerías, Sí. estos lugares donde el papá que le gustaba, ¿cierto? Van a la calle Corrientes y ahí él se está presentando en el Teatro Colón. Sí. Y él cacha que los argentinos que están ahí no tienen ni pico idea quién es él. ¿Quién es él? ¿Cachai? Pero él dice, bueno, interpreta Gracias a la vida de Violeta Parra y dice lo siguiente. Hace 25 años traje a mi padre, enfermo de cáncer, a disfrutar del tango. Paseamos por la valle, fuimos al Palacio de la Papa Frita. Acá se comió su último bife chorizo y murió en paz. Han pasado 25 años y su hijo, no sé por qué razón, está parado en este gran escenario, en uno de los más grandes del mundo. Gracias a Dios, gracias Padre. Y ahí el teatro se cae En a aplausos. pedazos y se termina el libro. Y yo así. Y uno dice, no sabía, el papá no sabía amar y él le enseñó. Ya, igual puedo decir algo que es muy como bajando el mood de lo que estamos teniendo. Luis, escribe, sigue contando qué chucha pasó contigo. Oye, Luis, ya vámonos al tiro. Dale. Esto es La Nota La nota Mica. mica. Bueno, ¿qué libro más espectacular? Bueno, está tan bien escrito, La es tan cagó, entretenido. La cagó.
te da emoción, te da Advertencia, plot twist. sí. Advertencia, eso sí, daddy issues, nos va a mirar la chucha. Me Sí. fui a la chucha. No, y además que hay La Cote se fue a la chucha porque ancianos. comparaciones. Yo me fui a la chucha. No lloré, eso sí, tú a No, punto. no, sí. Tú a punto cuando le dice como, ¿cómo no si usted me ¿No se enseñó a enseñó a amar? amar? Concha su madre. No sabía. Y yo todo el rato como, yo no fui capaz de levantar el... Yo, concha, madre, Luis, por la chucha. No, espectacular libro porque siento que es la vida de Luis es como una película. Es como a un niño que jamás tú te hubieses imaginado que un niño del origen como el de Luis Sí. o como un niño como que se veía como Luis en esa época hubiese llegado a tener esta fama. No, y ¿Cachai? me encanta Y que este cuente éxito. la historia de los papás porque efectivamente necesitas saber, Sí. ¿cachai? Como, sí, está la farándula, está toda la chimuchina, pero está también esta cuestión de hay un tema, y es esta historia padre-hijo. Y aunque no te guste Luis Jara, aunque no tengas idea, aunque sea de otro país, la historia padre-hijo te va a tirar de algún lado. Encuentro además que es muy novedoso que se agarre de ahí y que no sea como una biografía que viene desde el ego. No, pues. Que es algo que se le critica mucho a Luis Jara, sino que viene de la nobleza de su corazón, ¿cachai? De un weón que toda la vida se preocupó de su familia, que sí, también era vanidoso, pero uno lo entiende después de todos los traumas que sufrió, Sí, po. después de ser cabro chico. Es una historia de meritocracia, una historia familiar, una historia que además, aunque tú no seas cantante, como dices, y que no hayas vivido la vida de Luis, te puedes identificar. ¿Cachai? En algún, punto, en algún punto. con algo. Con algo que habrá pasado en tu familia, alguna pelea, alguna situación. Entonces es una historia universal Así es. que realmente está escrita de una manera impecable. Yo le voy a poner un 6-8. Solo no tiene Mira. un 7. ¿Ya? Uno, porque me faltan años. Entiendo la temática, pero me falta Kawin. Luis, me falta Kawin. Y dos, porque where is the photos? Sí, ¿sabéis qué? Estoy de acuerdo contigo. Le voy a poner también yo le voy a poner un 6-9. Porque es Lucho Jara. No. ¿Sabéis qué? Solo porque tiene este miedo de siempre le cambio la nota a la Tami. No, y también porque yo encuentro que poner amarillo. ¿No? ¿Cómo no te Luis. voy a acordar, Luis? ¿Cómo no te voy a Luis. acordar? Luis, ¿Cómo no te voy a acordar? dictadura, no gobierno militar. ¿Cómo ¿Qué no te voy a chucha es esa acordar? wea? Sí. No hay Ahora, gobierno militar. Yo creo que completamente de acuerdo. Me faltó el apoyo visual. Siento que todos estos libros bibliográficos de artistas están en el Necesitamos. archivo. Aunque él te dice como, ve el video en YouTube. Weón, no, dame. YouTube no nos deja, Luis. Planeta, No nos deja. ¿por qué no tengo al medio mis fotos a todo color? Mira, y ni siquiera te voy a pedir el a todo color con cuché. No, yo quiero a todo color. Cotex siempre quiere a todo color. Yo me conformo. O sea, ni siquiera tengo la foto de Luis acá. ¿Adentro está? No, ni en la solapa acá no. No está. Parece que estás en la cuenta. En la solapa no en está. la solapa no está. ¿Cachai? Ah, pero es que Dame más, Luis. no sé, Luis te va a decir como el tema, mi papá, basta. ¿Dónde está el papá? ¿Cachai? Quiero ver una foto del papá. Por eso, En gracias, el Cita. puerto de San Antonio. Preguntas. En los puchos lacios. Weona, si alguna vez, porque tú tienes más opciones de verlo que yo, por favor pregúntale si alguna vez fue a comer a los puchos lacios. Bueno, Lucho Jara... Bueno, no puedo decir nada. Por eso, ¿viste? Ya, Yo no estaba puedo en decir otra. nada, sí. ¿Tú qué tienes en tu vida? No, sí, en verdad yo no he vuelto a ver a Luis. No importa, pero si tú alguna Sin vez embargo, lo ves si antes lo puedo que yo, volver a ver, pregúntale le si voy a alguna preguntar. vez ha ido a comer ¿Conociste los completos. puchos lacios? Luis, ¿alguna vez fuiste a comer ¿Los puchos completo a lacios? los puchos lacios? Sí, ok. ¿Has ido a algún...? Gracias. Mira ese niño, cosita hermosa. La cita Snoopy ha hecho más por Sí. Por la documentación. Sí. visual de lo que hizo este libro. Míralo, cosita linda. Siento que es un niño prodigio. Luis, ¿alguna vez fuiste a comer? No, ¿fuiste al casino de Yo-Yo de San Antonio? Yo creo que sí. ¿Has ido alguna vez al casino? Yo creo que sí. ¿Fuiste a la casa de la Olga I? ¿Alguna vez? Bueno, te imaginas, esa era la casa de mi mamá. Esa era la casa de Alba Giselle. ¿Te imagináis? Bueno, Tamarita, yo... Alba. No. ¡No! ¡Esa! ¡No! ¿Cómo se dice? Dale perdida. Data perdida. Bórrame esa foto. No, por favor, no. Igual Yo como- puedo decir algo que son como mis conspiraciones mías propias. Cuando habla de este amor que tiene por Camilo VI y que le encanta Jesucristo Superestrella, te apuesto que fue Luis Jara el que dijo, hagámoslo en mucho gusto. De seguro, pues. Y dijo, ya no me da para Jesus, pongamos al rucio Herodes. y él será Herodes. Qué espectacular. Yo Tú amo... yo a eres Lucho- Cristo. ¿Sabéis qué? ¿Mm? Ahí empezó mi amor por Lucho Jara. ¿En si tú eres Cristo? No, ¿Si eres en Jesucristo? Mucho Gusto. Ah. En el matinal, en mucho gusto. Descubrí, bueno, porque yo creo que antes como éramos más chicas cuando estaba en Vértigo. Ah, no, yo... Estábamos en la media.
De hecho, yo me acuerdo de... Yo también. No, yo me acuerdo de... No, ¿qué te iba a decir? Yo me acuerdo cuando ahora en el canal, o las trabajo en televisión, me preguntan como, oye, imágenes de Lucho Jara. Y yo como... Aquí están todos estos programas que tenía de conversación. No, esa weá, yo me caí en 3 tiempos. Si tú eres Cristo. ¿Cachai? Cuando ¿te acordáis que hay una portada muy divertida del uno, o en verdad un análisis, Ya. cuando una vieja llega a mucho gusto, o sea, Y a muestra una... el No, tatuaje. una vieja va a un supermercado Y se tiró. enoja y tira un carro a supermercado y después Lucho Jara en mucho gusto lo imita y le cae el carro a supermercado a la nariz. Es que, ¿sabes qué? Bueno, me Ahí reí yo lo único que voy a tanto. decir es, mira, yo entiendo que tú vivías en Mata, pero siento que ahí, hombre, como Luis, era literal, era obvio que tenía que caer esa weá, era física. No, espectacular. Y yo creo que ya empecé a amar a Lucho. En mucho con, gusto. con el carrazo en la cara. Sí, porque él es tan real. Como tú, como Sí. Perla. Ajá. Bueno, y así, Tamarita, ¿qué tal si es que vamos a esto que se llama... Espérame, a todo esto. Me acabo de dar cuenta porque a ver. ando con una polera Forks. Sí. No se ve. No, no se ve. Y cacha Esto que es se me- verde. a mí se me pegó la mesa, no sé por qué. No, no vamos a poder cerrar con la canción. No, Sin embargo, yo creo que ya estamos llegando al fin de este podcast, Tamarita. así es. Tu, 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 tururú. Tu, 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 tururú. Tururú, tururú, tu, tu. Ya fundé el tiempo. Bueno, espectacular. No, ¿sabes lo peor, Paulita, de esto? Gracias, Luis. Se hizo pico la nariz. La nariz operada. Se la hizo Sí. pico. Y Catherine Salosni como amigo, no. De hecho, sí. No sabía. Que me iba a caer el carro Sí. en la cara. Exacto. Tamarita Yáñez, gracias por acompañarnos nuevamente en Club de Lectura. Gracias, María José Castro. De nada. Gracias, Miss Snoopy. Gracias, Grandes Miss aportes Snoopy. hoy día. Nos vemos el 2026. Oye, 16. ¿verdad? Último capítulo del año. Bueno, Así muchas es. gracias a todos por sus cariños. Así es. ¿Verdad? Ahí está la señora que se hizo. Weón. ¿Mantendrá aún el tatuaje de Lucho o se habrá hecho un blackout? ¿Te acuerdas que yo en algún tiempo tuve una tienda y vendíamos cortadores Sí. de galletas de Lucho Sí, yo Jara? tengo. Y también el libro de pintar, Colorear. De colorear. Ujú. Espectacular. Así que, Yo tenía grandes ideas. muchas grandes gracias, ideas. Luis, por tanto. Gracias por tu arte. Gracias. Mal. Todo Mal. así. Está mirando mal. Mal. Sí. Porque está de frente Bien. el tatuaje. Debería haber sido de lado. Por Y- eso, el tatuaje, mal. Mal. Y él al lado de su axila. Sí. Y yo- Oye, Tamarita, Yes. espectacular. Nos vemos el 2026. Nos vemos el ¿Qué 2026, libro vamos a Cote. leer? No tengo idea. ¿Quién Who sabe? knows? ¿Volveremos? Who Sí, knows? Ay, amigas. la Cote. Sí, sí, Y yo volveremos. como, mira, ¿Sabéis qué? Vamos a La adelantar vida- al tiro. ¿Qué Adelantar al tiro algo. ¿qué? No vamos a volver el primer fin de semana de... ¿Qué? No vamos a volver el primer fin de semana de enero. No. Vamos a volver el segundo fin de semana de enero. Porque vamos a estar encañadas. No, y vamos a en estar... los sí, puchos exacto. lacios. Exacto. Así que para que Botadas. lo sepan, lo tengan claro, vamos a volver el segundo fin de semana de enero. Tiradas. Yes. Así que gracias por Paradas. escucharnos. Y recuerden suscribirse a este y a todos los podcasts de la Mincas Podcast Club. Así es. En Spotify, en YouTube, Y también síganos en Amicas CL en Instagram y en TikTok. y suscríbanse a este canal, tu streaming de mujer. Gracias, Álvaro Enríquez. Gracias a todas y todos. Besitos. Buenas noches, tardes o días, según la hora que nos esté escuchando esto. Adiós. Bye. Gracias, Luis. No sabía.